Muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes. Para mí siempre es un verdadero gusto, un placer y un honor realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un gran privilegio y un honor trabajar con ustedes, sabiendo que es un grupo humano de hombres y mujeres, pues que tengo la posibilidad de contribuir a la formación profesional de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales, pero sobre todo a la formación personal. Definitivamente yo soy un convencido de que ahí radican los valores de la sociedad, así que para mí es un privilegio y un honor realmente volver a trabajar. Les agradezco realmente a ustedes por permitirme trabajar en un país donde no hay trabajo. Yo siempre considero de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes juegan un papel fundamental en el mismo, son la piedra angular que permite realmente que el desarrollo académico se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Bien, vamos a iniciar entonces las actividades académicas, para lo cual me voy a permitir registrar la lista, por favor. Señoritas y señores, Aguirre Viviana. Aguirre Viviana. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Alvarado Yajaira. Ingeniero. ¿Cómo está, Yajairita? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla también. Bravo Luis. Bravo Luis. Presente, ingeniero. Hola Luis, ¿cómo Buen está? día. Buenos días, bienvenido. Camacho Jordi. Camacho Jordi. Presente, ingeniero. Qué gusto saludarlo. Buenos días. Bienvenido. Cartuche David. Cartuche David. Buenos días, ingeniero. Presente. No, David, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Celi Laura. Celi, Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Chamba Patricia. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenos está, días. Chamba Patricia? Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Chimbo Edgar. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero. Buenos días. Edgar, buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Cuenca Carmen. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días, qué gusto saludarla, Bien, bienvenida. gracias. Cueva Joao. Cueva Joao. Hola, Joao. Ingeniero, buenos días. Bienvenido, qué gusto saludarla. Cueva Eva. Cueva Buenos Eva. días, ingeniero. ¿Cómo está, Presente. mi querida Eva? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Bueno. León Mayra. León Mayra. Merino Jonathan. Presente, ingeniero, buenos días. No, Jonathan, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Ochoa Luis. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, bienvenido, felicitaciones. Nuevamente fue el primero que llegó al aula. Robles Ana. ¿Cómo está? Presente, ingeniero. Bien, gracias. Romero Fabiola. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Joanita. ¿Sí la vi que estaba en clase? Bueno. Troya Dani. Troya Dani. Troya Dani. Troya Dani. Repito otra vez para los que llegaron recién. Jiménez Talía. Jiménez Talía. Jiménez Talía. León Mayra. Buenos días, ingeniero. Mayrita, buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenos días. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Tillahuango Joana. Y finalmente Troya Dani. Troya Dani. Bien. Presente, ingeniero, presente. Ya. Por favor, los dos compañeros que no llegaron, que me justifiquen para que nadie se quede con la falta, ¿no? Bien, una vez más les reitero mis saludos de bienvenida a esta nueva actividad académica. Realmente aspiro y espero de que todas las actividades que están planificadas para la misma se puedan cumplir de la mejor manera, ¿no? Y no nos olvidemos de seguir cumpliendo la tarea, ¿no? De ser buenas personas, de ser buenos seres humanos. No sé si hicieron la tarea. A ver, ¿quién quiere comentar? Solo un comentario nomás. Solo un comentario, alguien que quiera comentar. O alguien que quiera comentar que no hizo la tarea. Sí, dice, ingeniero, yo no puedo hacer la tarea. No me explique por qué. A ver, alguien que quiera comentar. Alguien que me quiera comentar el día de hoy. Solo para iniciar la clase, para matizar un poquito y para luego partir con la planificación que tenemos prevista para el día de hoy. A ver, ¿alguien que quiera comentar? ¿Alguien que quiera comentar? A ver. Significa que no están conectados conmigo. Si no comentan, significa que no están conectados conmigo. A ver, ¿alguien que quiera comentar, por favor? ¿Nadie? A ver, voy a tener que dar nombres, ¿no? Para que alguien quiera hacerlo. Voy a preguntarle a Jonathan. A Jonathan,
a Jonathan, al señor Jonathan Medina. A ver, Jonathan, coménteme alguna cuestión, alguna experiencia al respecto. O si no quiere hacerlo, no quiero hacerlo. ¿Yo, ingeniero? Jonathan, Ah, ya. ¿hizo la tarea? Sobre la... La tarea de toda la vida. ¿Hizo la tarea o no? Sí. A ver, dígame, cuéntenos, Jonathan. Así rapidito, sin entrar si no quieren entrar en detalles, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Tenga la onda, Jonathan. Fue bonito. ¿Ya? Un poco inesperado, pero bonito, cálido y así. ¿Y siempre lo hace? Sí, por lo general, entre la semana, pero no en una hora específica ni así, sino es espontáneo. Ya, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Generalmente dicen de que los momentos más lindos en la vida, o las cosas más lindas en la vida, no son cosas, ¿ah? No son cosas. Son momentos, son emociones, son ilusiones, son recuerdos, son lecciones aprendidas. Y yo creo que lo más importante en nuestra corta existencia, ¿no? Es tratar de demostrar definitivamente lo que sentimos por las otras personas, que es de fundamental importancia. Estaba viendo en la mañana que todavía siguen en la discordia, en la polémica, en la discusión, para ver si pueden abrir los cementerios, imagínense. Cuando los tenemos en casa, generalmente somos tan esquivos, somos tan egoístas que no le decimos a la persona lo importante que es. El día de ayer hubo un acontecimiento un poco funesto en la universidad. Hay un grupo en la universidad en donde, bueno, yo siempre estoy en los grupos, pero yo definitivamente pues soy muy malo en redes sociales, no participo mucho, solo leo. Y ayer en eso de las 5 de la tarde, yo estaba terminando una reunión que tenía y alguien publicó, un docente publicó de que había fallecido un docente de una carrera de la universidad el día de ayer. Justamente se habían ido, creo que a una salida de campo con los estudiantes en el PADMI y había lamentablemente fallecido, ¿no? Oiga, no se imaginan, prácticamente, yo creo que siquiera hubiera unos 500 mensajes, más creo, del docente bueno, yo no lo había conocido porque es docente de la facultad, creo, de jurídica, pero era un doctor. Oiga, pero no me imaginaba realmente lo importante que ese hombre había sido. Pero yo le prometo, tal vez muchos de esos comentarios, él se fue sin saberlos, ¿ah? Sin saberlos. Y generalmente nos tenemos todo el tiempo a nuestro lado y somos incapaces de poder demostrar lo que verdaderamente sentimos. No se olviden que les dije en el encuadre de que el amor no puede prescindir de las palabras. Es de fundamentalmente importante nomenclar. Entonces en la vida no son, qué sé yo, cosas, no hay que cosificar, son momentos hermosos, extraordinarios, que dejan muchos recuerdos, que dejan muchas lecciones, que dejan muchas emociones y que dejan realmente recuerdos para toda la vida. Entonces aprovechemos realmente de aquello. Vamos a revisar la planificación académica que está prevista para el día de hoy. Quisiera que por favor tomemos el texto guía. Vamos a analizar el tema número 1 y el tema número 2. Todas las tareas, por favor, que yo explico, ya están explicadas en la página. Si alguien ingresó, ya está explicada la tarea del día de hoy, que hay que presentarla para, si Diosito así lo permite, para el día jueves 5 de noviembre. Hay que hacer una presentación, una exposición. Ahora sí ya les va a tocar hablar a ustedes porque estoy hablando mucho yo. Entonces, vamos a analizar dos temas. Vamos a analizar el tema número 1, que dice Introducción al cultivo de tejidos vegetales, y el tema número 2, que dice Establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, en primer lugar, la tarea, a mí siempre me gusta dar tareas con el suficiente tiempo de anticipación, de tal manera que los estudiantes también pues tienen vida social, hombre, no hay cómo darles una tarea de un día para otro. Entonces, todo está planificado. Entonces, el grupo número 1, a propósito, ya envié los nuevos grupos, pues a raíz de la lamentable ausencia de Paulita, pues tuve que reestructurar los grupos. Entonces, todos los grupos ahorita están conformados por 5 estudiantes, ¿no? Entonces, el grupo número 1, va a analizar el tema 1 que dice Introducción al cultivo de tejidos vegetales. Por favor, en la carátula del trabajo le ponen tema. Entonces le ponen título del tema, por ejemplo, tema número 1, Introducción al cultivo de tejidos vegetales. Entonces el grupo 1 trabaja en el tema 1 y el grupo 2 también.
¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que leer el documento, resaltar, leer, y vamos a hacer un resumen en 2 hojitas, pero tipo ensayo. Ya no es resúmenes que uno coge y va copiando lo que dice en el documento. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es una interpretación de lo que uno entiende en el documento. Entonces, solo ponemos el título. ¿Un ensayo cómo se hace? Se hace como una nota de prensa. Es decir, solo ponemos el título, por ejemplo, es Introducción al cultivo de tejidos vegetales. Y en cada página vamos a poner 2 párrafos. 2 párrafos, ¿verdad? Porque se escribe de corrido. Un ensayo se lo escribe de corrido. Vamos a poner solo 2 párrafos en cada hoja sobre el tema que estamos tratando. Entonces, ese va a ser el grupo 1 y el grupo 2, un resumen tipo ensayo. No hay títulos, no hay subtítulos, no hay cuadros, no hay figuras, no hay nada. En un ensayo se redacta de manera de corrido. Y si yo tengo un título, un subtítulo, qué sé yo, utilizo cursiva, utilizo, qué sé yo, negritas, subrayado, etcétera, etcétera. Pero no hay que incluir títulos ni subtítulos, primera cosa. Entonces, el grupo 1 trabaja entonces en el tema 1. Solo cambia la exposición. La exposición del grupo 1 va a ser de carácter magistral, es decir, en base a la explicación que hice de cómo se exponen láminas de PowerPoint, numeradas, todo ese tipo de cuestiones, las 14 reglas que vimos, ¿no? Entonces, el grupo número 1 va a ser una exposición en 10 minutos de una exposición magistral. Yo en ese momento determino el orden de las presentaciones. El grupo número 2, en cambio, va a ser una presentación de carácter gráfica, es decir, utilizando mapas mentales, esquemas, qué sé yo, diagramas, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera, pero va a tener otra forma de exponer, asimismo, en 10 minutos. El grupo número 3 y el grupo número 4, en cambio, van a analizar el tema número 2, que dice establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Entonces, igual van a hacer un resumen en 2 hojitas, por favor, repito, en cada hoja 2 párrafos, redactados de corrido tipo ensayo. Ni 3 hojas ni una, 2 hojitas con 2 párrafos cada hojita. No van títulos, no van subtítulos, solo va el título general, que dice, por ejemplo, establecimiento de un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Ese resumen hay que hacerlo en 2 hojitas y luego la exposición igual cambia. Solo el grupo 3 hace de carácter magistral y el grupo 4 hace de carácter gráfica, utilizando diagramas, esquemas mentales, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Todos tienen que subir la tarea 2 archivos, un archivo de Word y otro archivo de PowerPoint. Le pido otra vez 1000 disculpas a Vivianita, que me estoy tomando su nombre, para poder explicar en la tarea. Dice ahí, por ejemplo, cómo tienen que poner el nombre de los archivos cuando es personal. Aguirre Vivian. Pero hoy, como es grupal, solo le ponen grupo 1, por favor, grupo 1 al archivo en Word y grupo 1 al archivo en PowerPoint. Y esos 2 archivos los suben, por favor, los suben, entonces a la plataforma, los 2 archivos, ¿no? Esos archivos ya están decididos cuando en la página tienen que subirlos. No esperen hasta el último. Miren, ahí tuve un problema con un estudiante que la tarea se cerraba a las 7:30 y le envía a las 7:30. Dense cuenta, 7:30 le envía. La tarea nunca llegó. Y me manda la captura de pantalla para quererme engañar. Me dije, yo sí envía la tarea, porque yo tengo la característica, como les dije en el encuadre, de que todo lo que ustedes van construyendo los hago conocer a ustedes. Ustedes, miren, tienen la prueba y tienen sus notas, todo les hago conocer a ustedes. Por eso yo al final solo como docente sumo, saco un promedio y la nota de ustedes. Yo no pongo la nota. Y entonces allá les envío la nota y me dicen que yo sí presenté la tarea. Le digo, envíenme una captura de pantalla a ver cuándo envió. Ha enviado 7:30. El sistema, oiga, es un aparato, es una cuestión mecánica, entonces no va a llegar. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces hay que subir 2 archivos. Por favor, no pongan nombres largos, la otra cuestión. No sé si ustedes se han dado cuenta en los sistemas informáticos, generalmente cuando los archivos tienen nombres muy largos, no se abren. Entonces, por favor, ponemos grupo 1 al que corresponda, grupo 2, grupo 3 o grupo 4 en los 2 archivos y cada cual sube entonces el trabajo de cada grupo. Es decir, el grupo 1 sube su mismo trabajo para poderle calificar que hizo el grupo. Es decir, el 2 igual, el 3 igual, el 4. Es decir, lo único que va a cambiar es para yo poderles calificar, ¿no? Otra recomendación. Ustedes saben que estamos en un sistema informático en donde uno no puede, pues, controlar la tecnología, ¿no? Entonces, si alguien por A o B circunstancias no puede realizar la exposición porque se le fue la señal a una cuestión, vamos a practicar uno de los valores fundamentales que debemos tener los seres humanos, que es la solidaridad. Es decir, sin hacer notar, vamos a suponer que a alguien se le va la señal, ¿no? Y no puede exponer. Inmediatamente le coge la mano otro compañero, ¿no?
Y ni se hace notar que no esté ya. Y la nota del grupo le ponemos a ella para que no se quede sin nota. No es justo, no es justo de que alguien se quede sin calificación solo por el mero hecho de no tener tecnología. Definitivamente no estoy de acuerdo con aquello porque la tecnología no tiene nada que ver. Solo es una herramienta, es una extensión de la mano. Entonces eso vamos a hacer. Y ya en la página está subido, a mí siempre me gusta que mis estudiantes participen. Si no quieren participar acá, pues voy a tener que hablarles la lengua para que participen en el foro. Entonces ya hay un foro académico, en la página que dice foro académico por la participación de cada tema. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ingresar al foro, y solo en 10 líneas, verán, 10 líneas, capacidad de síntesis y abstracción, 10 líneas, quiero que me pongan las lecciones aprendidas que les dejó el análisis de cada tema. Es decir, por ejemplo, los del grupo 1, pues del tema que les tocó. El grupo 1 y 2 sería el tema 1. El grupo 3 y 4 del tema que les tocó, que es el tema número 2. Es decir, ingresan al foro y ponen un comentario en 10 líneas de las lecciones aprendidas que les dejó el tema. Pero el foro se cierra un día antes. Vean las fechas, no me acuerdo para hablarles con toda honestidad. Tengo 5 asignaturas y no tengo claro exactamente. Por eso les pongo, verán, les puse ya a partir de la experiencia que tuve en el ciclo anterior y la experiencia que ayer, nuevamente, chicos, 7:30 no avanzó a presentar la tarea. Incluso ahí con rojo está, verán, cuándo hay que subir la tarea, hasta cuándo hay que subir la tarea y hasta cuándo se puede participar en el foro. Lamentablemente, pues si alguien no puede participar, se va a quedar sin nota. Y luego de eso, pues yo lo único que hago es sumo y les mando, una vez que califico, les mando entonces al grupo que tenemos de WhatsApp las calificaciones de ustedes. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí. Está para subir la fecha máxima del foro académica, está hasta el martes 4 de noviembre, ahora 7:30. ¿Sí ven? O sea, yo no envío trabajos para mañana. No, perdónenme, oiga. Nosotros somos seres humanos, ¿no? Tenemos familia, tenemos, qué sé yo, hacer vida social y todo. Entonces, todo está cronometrado. Planificación, Jordi. Por otro lado, los contenidos apuntan a lo que tenemos en el trabajo que vamos haciendo en el documento guía y en las prácticas. Ya les voy a decir, ya se avecina una práctica y que va a estar relacionada con la temática que estamos trabajando. Y el día de hoy justamente vamos a trabajar sobre esta temática. ¿Está claro, por favor? Entonces, a ver, repítame las fechas. Creo que Mayrita intervino. Mayrita, por favor. A ver, ¿cómo es? ¿Quién intervino? Yo, ingeniero. A ver, por favor, repítalos otra vez. Ya, el foro académico está para el martes 4 de noviembre y hasta la hora es 7:30. ¿Y la tarea cuándo tiene que subir? La tarea está igual para la misma fecha, el 4 de noviembre, y la hora igual 7:30. Ya, perfecto. Y tiene que hacer la exposición, hacemos en la próxima clase, que sería el jueves 5. El jueves 5, cada grupo, con su cámara encendida, hacemos la exposición en 10 minutos. Yo dicto el orden de las exposiciones, ¿no? De tal manera que en 10 minutos hacemos las exposiciones y pues ya era tiempo que les toque hablar a ustedes, ¿no? Estoy hablando mucho yo. ¿Estamos? ¿Está entendido entonces cómo vamos a trabajar en la tarea? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero la fecha no sería la exposición el 5, ingeniero, sino sería el jueves 6. No, claro, o sea, el día que es la clase, ¿no? El día que es la clase, para que no se le esté amontonando todo. Créanme lo que todo está fríamente calculado. Todo está planificado, con planificación de orden. Esa es mi filosofía de trabajo. Y lógicamente es para que no tengan que presentar muchas tareas, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer luego? Entonces, luego estamos revisando la planificación de la asignatura. Entonces, he explicado el análisis del tema 1 y 2. Luego de eso voy a continuar con el análisis de lo que estamos analizando respecto al cultivo de tejidos vegetales. Y al final de la clase voy a hacer una técnica para ver si jugamos aprendiendo o aprender jugando. Si nos quedan unos tiempitos, necesitamos unos 10 minutitos para ver si hacemos una técnica de aquello. Y entonces, ahorita voy a revisar. ¿Y quién me quiere decir? ¿Se puede o no se puede haber degeneración de plastidios? A ver, ¿quién me quiere contestar? Recuerden que todo es por participación. Entonces, ¿se puede o qué sé yo? ¿Se puede o no se puede? O sea, los plastidios ¿se pueden o no se pueden degenerar? A ver, ¿quién me dice? Buenos días, ingeniero. Hola, Mayrita, ¿cómo le va? Tenga la bondad, por favor. A ver, dígame su comentario. Respecto a la pregunta de los plastidios, teníamos dos tipos. Estos son los activos e inactivos, los cuales los activos podrían degenerarse, ya que algunos de ellos, tenemos entre ellos los rodoplastos, los cloroplastos y los cloroplastos. ¿Ya?
Y estos, dependiendo de del material vegetal en el que se encuentren, se pueden convertir en en plastidios inactivos. ¿Cuándo? El ¿Cómo? proceso aún no lo entiendo muy bien, pero eso es No lo importa que... cómo lo entienda. Ujú. ¿Cómo lo entienda? Eh, Ah, así perfecto, como la Mayrita. Hasta ahí técnica está chévere. Muy bien. Entonces, primera cuestión, ¿no es cierto? Sí puede haber degeneración de plastidios. Es decir, los activos se pueden convertir en inactivos. Ahora quiero que alguien me explique cómo. Póngame un ejemplo. ¿Cómo? Dije que siempre vamos a dejar una pregunta introductoria para poder conversar. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién me dice cómo? Lo que digo, Mayrita, está perfecto. Es decir, sí puede haber degeneración de plastidios. ¿Pero cómo? No me gustaría nombrar a mí como en el colegio, señorita, con la... No. Estamos en la universidad, están en sexto ciclo, y uno acá aprende por interés. Recuerden, Henry Ford dijo, calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. Es obligación mía, responsabilidad mía. Si estoy atendiendo en clase, si estoy en el celular, si estoy en cualquier cosa, eso ya no puedo controlar yo. Entonces me gustaría saber, a ver, ¿quién me quiere contestar la segunda parte? Antes de yo decir nombres, antes de yo nombrar a alguien. A ver. Laurita, ¿por qué no me prende la cámara? No sé por qué no me prenden los demás Yo, compañeros la cámara. ingeniero. Luis, a ver, tenga la bondad, Dani. Los que no me, ¿por qué no me prenden la cámara? Ya quedamos aquello en el Ecuador. A ver, los que no... Pienso que sí hay degeneración porque, digamos, los plastidios activos son los que tienen pigmentos. Ajá. Entonces, al momento que hay ya pierde clorofila el cloroplasto, sería el envejecimiento de la hoja, entonces pasan a ser inactivos. Perfecto. ¿Y qué pasarían a hacer? Muy bien. Es decir, hay degeneración, hay cambio, ¿no es cierto?, de un plastidio activo. Y muy bien, Dani, perfecto. Cloroplasto, dice. Cloroplasto tiene color verde y cuando envejece generalmente cambia. ¿Qué se puede transformar? ¿En qué se puede transformar? ¿En qué tipo de plastidio? Digan el nombre de un plastidio inactivo. ¿En qué se puede transformar? leucoplastos, En leucoplasto, ¿no es cierto? Podría transformarse en leucoplasto, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué más se podría transformar? en cromoplastos, En cromoplasto, ¿no es cierto? Un ejemplo así, pero muy fácil, el que puso Dani, ¿no es cierto? Es decir, las hojas son de color verde. Y cuando están de color verde, tienen plastidios activos, en este caso cloroplasto. Y el cloroplasto dijimos que puede hacer ese proceso grande de molino que se llamaba fotosíntesis, ¿no es cierto? Esa hoja, o no sé, o ese fruto, vamos a hacer una hoja o un fruto, cuando comienza a madurar y se vuelve amarillo o se vuelve rojo, generalmente el cloroplasto se degenera y pasa a formar parte en un cromoplasto, que tiene en cambio carotena y xantófila. Un ejemplo claro es el banano, Jordi, banano que hay muchísimo por Santa Rosa, por Machala, ¿no es cierto? Cuando el banano está verde, ¿qué tendrá Jordi? ¿Qué tendrá cuando el banano está verde? ¿Qué tendrá? Tiene cloroplastos. Cloroplastos, ¿no es cierto? Y cuando nos viene a la mesa y nos comemos ese maduro riquísimo que sirve para hacer, no sé, diferentes preparados, ¿qué tendrá ese mismo cloroplasto que algún día fue cloroplasto? ¿En qué se convertirá? El cloroplasto se degenera y se convierte en cromoplasto. En cromoplasto, ¿no es cierto? Y ese, por ejemplo, podríamos enumerar una cantidad de ejemplos que se presenta, por ejemplo, en los frutos, en la naranja, en el limón, en la ciruela, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay una posibilidad de que los plastidios se puedan degenerar. Es decir, que se puedan transformar unos en otros. ¿Estamos? Entonces, siempre revisemos aquello. Muy bien, vamos entonces a continuar en el análisis. Siempre por favor daránme un comprendido cuando presente las imágenes. ¿No se están viendo en la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Voy a iniciar con algunas imágenes que están relacionadas con el glosario. Y entonces voy a poner algunas imágenes ahí para que ustedes vayan opinando al respecto, que es la clase que voy a dar el día de hoy. Si ustedes ven esto, ¿qué pasa? ¿Qué será aquello? El ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Un cultivo en vivo. Un cultivo in vivo. Germinación de la semilla. Germinación de la semilla in vivo. Y si es in vivo, los órganos que estamos viendo ahí, ¿qué serán? Un crecimiento natural. Un crecimiento natural. Órganos verdaderos. Órganos verdaderos. Muy bien, órganos verdaderos. ¿La raíz de dónde se forma? ¿De dónde se forma la raíz en las plantas? De la radícula. La radícula. De la radícula del embrión. De la radícula del... Entonces aquí vemos dos términos, in vivo y órganos verdaderos. Pero si vemos aquello, ¿qué tenemos?
Propagación. Sí, propagación, ¿no es cierto? Sí, propagación, estoy de acuerdo. ¿Qué más ven en la imagen? Solo al primer golpe de vista, ¿qué más les da la imagen? Puede ser un explante, ingeniero. No, todavía. No, todavía. A ver, ¿qué más? ¿Qué más ven ahí? Relacionado con el glosario, todo está relacionado con el glosario. Todas mis clases las articulo sinérgicamente de esa manera, para que el estudiante vaya aprendiendo y se vaya empoderando del conocimiento. ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso que están viendo ahí? ¿Cómo se llama eso que está ahí? Es una... Micropropagación. Producción asexual. No. ¿Propagación? Adventicia. Sí, hay órganos adventicios, ¿no es cierto? ¿Qué era un órgano Propagación asexual. asexual? Y lo que están viendo ahí, ese palo que está ahí, ¿cómo se llama? Una estaca. Estaca. Entonces, vamos sacando a limpio lo que hay en la imagen. Vemos una estaca. Esa estaca forma parte de una propagación asexual. También se llama la asexual agámica, indirecta, clonal, ¿sí? Es decir, estamos viendo entonces estacas de propagación asexual. Y si le ven ustedes en la base de las raíces, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en la base de la estaca? Ese tipo de órganos, ¿cómo se llaman? A ver, más dinamismo, más ganas. Estamos de mañanita. Raíces adventicias. Raíces adventicias. ¿Y qué era un órgano adventicio? ¿Qué era un órgano adventicio? Que crece de forma No crece. De un lugar distinto a lo habitual. Que crece de un lugar distinto a donde es habitual o donde es peculiar formarse, ¿no es cierto? Entonces, miren, estamos mostrando acá la otra cuestión. Y si vemos esto, aquí sí, ¿qué pasa? Cultivo in vitro. Cultivo in vitro. Lo que está dentro de ese frasquito, ¿cómo se llama? Lo que está dentro del frasquito, ¿cómo se llama? Vitroplanta. Vitroplanta. ¿Qué era una vitroplanta entonces? ¿Qué era una vitroplanta? Que crece Una de planta que manera crece controlada. Que crece de manera controlada en el interior de un vidrio. En el interior de un frasco. Es decir, aquí estamos controlando condiciones ya, factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad relativa, la luz. Entonces estamos controlando factores. Por lo tanto, entonces, aprovechando la totipotencialidad. ¿Qué era la totipotencialidad? ¿Qué era la totipotencialidad? La capacidad De una célula para regenerarse. Capacidad regenerativa. ¿Qué más? Capacidad regenerativa. ¿Qué más? Para dar lugar a un nuevo individuo. Capacidad regenerativa que tienen las células de formar un individuo completo. Si ustedes ven en la imagen ahí, para mí a la derecha, no sé, ustedes lo deben estar viendo a la izquierda, arriba ven un poco de células y abajo ven un individuo completo. Es decir, la totipotencialidad que tienen las células generalmente permite tener una técnica alternativa de propagación de las plantas a través de cultivo de tejidos vegetales. ¿Y quién dijo esto de la totipotencialidad? ¿Quién dijo esto de la totipotencialidad? ¿Quién dijo? A ver, ¿en qué año dijo y cuándo apareció esto de la totipotencialidad que estaba subyaciendo en el ambiente y que hoy en día forma parte, la base de la clonación, decíamos? ¿Quién dijo esto de la totipotencialidad? ¿De dónde nace la totipotencialidad? A ver, a mí mis clases son así, tienen que ser muy interactivas. Si no están para esto, créanme lo que no me gusta trabajar. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién dijo esto de la totipotencialidad? Era no es que no puedo pronunciar, pero era Murashige y Shock en 1962 o 64. Bueno, algo así. ¿No? Se dio a partir, hablábamos de ese tema cuando pusieron el ejemplo de la oveja Dolly. Ya, pero ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que patentaron la totipotencialidad y en qué año? A ver, qué importante que esto es para la asignatura. Esto es súper importante para la materia, ¿no? Esto es lo que yo siempre cuando los chicos hacen la tesis les digo, los primeros revisen la teoría de la totipotencialidad. Y es la razón, el objeto que de haber hecho la primera clase era con esa finalidad. A ver, ¿quién dijo eso? Porque yo digo, no tiene objeto, debes decirlo yo. Por eso tienen que estar estudiando. Dije que tres cosas tienen que ser estudiante. Estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién patentó la totipotencialidad? Nadie. Voy a tener que nombrar, Lamentablemente voy a tener que nombrar porque así no podemos trabajar. A ver, quiero preguntarle a Laurita, ¿quién patentó la totipotencialidad y en qué año? Ingeniero, no me acuerdo, solo me acuerdo de March. Perfecto, no hay problema. Eso, así me gusta la sinceridad. No me acuerdo. Muy bien. A ver, Joao.
Joao. Buenos días, ingeniero. La verdad no me acuerdo quién fue. Perfecto, no hay problema. A ver, voy a preguntarle a Eva. Eva. La totipotencialidad. Eva, ¿no está en clase? Tampoco me acuerdo. Ya, perfecto, no hay problema. A ver, vamos a dejarlo para a lo largo de la clase, al final, si quieren me dicen, ¿por qué no tiene objeto que lo vuelva a repetir otra vez? ¿No? Entonces quisiera que al final de la clase alguien me diga, sí, yo sé quién fue este señor. Muy bien, entonces no, háganme acuerdo, ¿verdad? Háganme acuerdo para no quedarnos con esa duda. Por favor, me confirman si están viendo en pantalla. Sí, ingeniero. Sí, se ve. Muy bien. Vamos entonces el día de hoy a seguir profundizando en la temática, a dar mayores bases que están íntimamente relacionadas, primero con los contenidos que había indicado en el sílabo, con el documento guía y que van a servir de base para toda la asignatura, entre ellas las prácticas, ¿no? Miren, primero quiero referirme a dos cosas fundamentales. El cultivo de tejidos vegetales se inicia a partir de los cultivos in vivo. Recuerden ustedes que en el año 1902 decíamos que Haberland se puede considerar como el padre de la biotecnología. Y decíamos que Haberland, aprovechando todos los descubrimientos que se habían desarrollado a lo largo de la citología vegetal, él generalmente comenzó a sembrar en el interior de un tubo de ensayo, en el interior de un vidrio, tejidos vegetales para ver su respuesta. Es decir, la base del cultivo de tejidos vegetales sigue radicando en la propagación sexual y asexual de las plantas. Vamos a ver las connotaciones que tiene cada una de ellas. Cuando yo hablo de propagación sexual, cuando a mí me dicen propagación sexual de las plantas, yo inmediatamente asocio con las semillas. Pero tengo que saber qué es la semilla. ¿Qué es la semilla? Justamente el día de ayer estábamos en una reunión en el equipo técnico que tenemos, que cada vez más pequeñito, el proyecto Cinchona, y estábamos discutiendo justo que estamos queriendo escribir un libro sobre micropropagación de cinchona. Y justamente el día de ayer empezamos a analizar el primer capítulo que se va a llamar propagación por semillas. Cuando uno ve automáticamente por semillas, inmediatamente tiene que conocer que la semilla es producto de una recombinación cromosómica. Es decir, es producto de un cruzamiento. Pero miren, hay que diferenciar dos cosas fundamentales en la formación de un órgano. Primero, lo que es la célula sexual y segundo, lo que es el órgano sexual. Para el glosario, anterozoide y ósfera. La semilla es producto del cruzamiento del anterozoide y la ósfera. ¿Qué es el anterozoide? El anterozoide es la célula, escucharán, verán, la célula sexual masculina de las plantas. El anterozoide es la célula sexual masculina de las plantas. Y la oósfera, en cambio, es la célula sexual femenina de las plantas. Ojo, verán, no hay que confundir lo que es la célula sexual con lo que es el órgano sexual. Si hablamos en el caso del órgano sexual masculino de las plantas, sería el polen, ¿no es cierto? Pero la célula que está contenida en el polen es el anterozoide. Y si hablamos del órgano femenino de la planta, sería el pistilo. Y generalmente dentro del pistilo o dentro del ovario está la oósfera. Entonces, la semilla es producto de una recombinación cromosómica. Es decir, es lo mismo lo que pasa con los animales, con los seres vivos, ¿no? Que tenemos en el caso del hombre, qué sé yo, tenemos el órgano sexual y tenemos la célula sexual. Ojo, hay que distinguir aquello. Tanto en el hombre como en la mujer hay un órgano sexual y hay una célula sexual. Pasa exactamente igual en las semillas. En las semillas, como es producto de una recombinación cromosómica, es decir, cuando se produce la fecundación, cuando se produce la polinización, el polen lleva la célula sexual masculina, que es el anterozoide, y lo coloca en el estigma, y luego realmente germina el grano de polen y se forma en el ovario, y en ese momento existe una fusión del anterozoide con la ósfera y finalmente termina siendo luego el embrión, la semilla y el fruto. Entonces, cuando es propagación sexual, hay que saber de que la semilla es producto de una recombinación cromosómica. Es decir, cada uno de los, en este caso los progenitores, aportan con su información genética. Al aportar con su información genética y al haber recombinación cromosómica, la descendencia entonces es heterocigota. ¿Por qué? Porque en cada una de las células están aportando con un alelo diferente,
con un alelo diferente. Esa es la razón por la cual cuando uno generalmente hace una plantación en el vivero, siembra, no sé, semillas de eucalipto o semillas de pino, resulta ser de que las semillitas tienen diferentes colores. Es decir, existen diferentes procedencias. Si hiciéramos un análisis en el microscopio para ver realmente cuál es la cantidad de cromosomas, pero sea pino y ciprés, y eucalipto. ¿Saben ustedes cuántos? Ustedes hicieron genética, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene el pino, por ejemplo? ¿Cuántos cromosomas tiene el pino? A ver, ¿quién me dice cuántos cromosomas tiene el pino? A ver, ¿cuántos cromosomas tiene el pino? ¿Cuántos cromosomas tiene el eucalipto? ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? ¿Cuántos cromosomas? Perdón. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? 2. 2 cromosomas. Ah, no, o sea, 23 pares, ¿no era? 23 pares. Ah, sí, 23 pares. Tiene la especie humana? 23. Tiene 23 cromosomas y 23 son pares. 23 pares. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? Si yo, por ejemplo, saco una célula de la mano, y le hago tiene 23 pares y un total de 46. 46 cromosomas. ¿No? Por eso claramente no es tan recomendable decir que una célula sexual tiene N cromosomas. O decir que una célula somática tiene la mitad de cromosomas. O es diploide. No. Porque generalmente cuando hay un tetraploide, es decir, cuando tiene 4N, una célula sexual tendrá 2N. Y una célula somática tendrá 4N. Entonces, no es tan, yo por eso en las definiciones que ustedes me hicieron en la primera tarea, me decía la célula somática es célula diploide. Sí, pero no. Porque si es un tetraploide, ya no es. Si tiene generalmente 2N, es el haploide ahí. Entonces, generalmente la especie humana tiene 46 cromosomas. Tarea para la siguiente clase, ¿cuántos cromosomas tiene el pino y el eucalipto? Para poder conversar. Y esa es la razón por la cual entonces la descendencia es heterocigota. A ver, Jordi, anotarán usted las tareas que quedan para la próxima. Jordi, por favor, ¿me está escuchando, Jordi? Sí, aquí está. Sí. Ahora me acuerdo dos para la próxima clase. ¿Cuántos cromosomas tiene el eucalipto y cuántos cromosomas tiene el pino? Ya, para poder conversar. Hecho. Y esa es la razón por la cual cuando uno siembra semillas de esas dos especies en el vivero, generalmente la descendencia es diferente. La descendencia es diferente. Solo para que lo sepan en el disco duro, no tienen que anotar en ningún lado. Perfecto, seguimos. En cambio, en la propagación asexual, están interviniendo partes vegetativas, que pueden ser estacas, que pueden ser acodos, que pueden ser, no sé, injertos, etcétera, etcétera. Pero ya no están interviniendo células sexuales. Están interviniendo ya células completas. Y una célula completa generalmente se denomina una célula somática. Nunca me digan que una célula somática tiene la mitad de cromosomas o tiene 2N cromosomas. No me digan aquello. ¿Por qué? Porque puede haber un tetraploide y cuando es un tetraploide, el haploide tendrá 2N, ¿no? Y la célula somática tendrá 4N. Esa es la razón por la cual, ¿cómo se dio Dolly? Dolly se dio a través de una muestra de célula del ubre, en este caso de la oveja. Y justamente de ahí propagaron a través de una célula somática. En el caso de la propagación vegetativa, cuando uno siembra una estaca, un acodo, un injerto, está utilizando células somáticas, es decir, células que tienen la información genética ya de sus dos progenitores. Es decir, los dos alelos ya se han unido. Por lo tanto, entonces la descendencia tiene exactamente la misma información genética de los progenitores. Y al tener la misma información genética de los progenitores, generalmente decimos que es una descendencia homocigota, es decir, que tiene alelos iguales, ¿no? Esta es la razón por la cual, miren, el mejoramiento genético de los árboles forestales se hace partiendo de huertos clonales. Es decir, primero la selección de un árbol plus, a ver para el glosario, árbol plus, árbol que tiene características fenotípicas y genotípicas sobresalientes. Árbol plus, árbol que tiene las características genotípicas y fenotípicas sobresalientes. Entonces digo, si yo estoy haciendo propagación vegetativa y selecciono adecuadamente el árbol plus, es decir, con características genéticas y en este caso morfológicas sobresalientes, la descendencia tengo exactamente la plena seguridad de que va a seguir esos mismos rasgos, esas mismas características. Por ejemplo, el proyecto Cinchona se basa en aquello. Lo primero que hicimos fue seleccionar plantas, pues no podríamos hablar de las especies forestales de árboles plus, pero sí son árboles con características diferentes. Entonces,
Cuando iniciamos el proyecto Cinchona, lo primero que hicimos fue seleccionar plantas con características sobresalientes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al multiplicarlas, como no hay recombinación cromosómica, ya la célula está completa, ¿no? Al estar completa, la descendencia, tenemos exactamente la seguridad de que sea de la misma característica del progenitor. Por lo tanto, entonces, cuando uno hace propagación sexual, perdón, me olvidé de decirles acá, de que cuando uno hace multiplicación o propagación asexual, si uno quiere hablar técnicamente con propiedad, es mejor decir multiplicación. Multiplicación. ¿Y por qué generalmente digo que técnicamente es más adecuado? Porque es prácticamente como uno cortar con una tijera una planta. Entonces, cuando uno hace propagación vegetativa, es mejor técnicamente hablar de multiplicación. Porque en definitiva, a partir de una estaca, o a partir de un acodo, a partir de un injerto, yo voy a tener mayor cantidad de plantas. A mí siempre me gusta establecer un parangón, una comparación, una analogía y una diferencia entre lo que tiene la una y la que tiene la otra. Y entonces vamos a hacer alguna comparación, a una analogía, un parangón entre lo que es la propagación sexual y la propagación asexual. Para que de esa manera entonces les quede claro a ustedes y se puedan empoderar del conocimiento. Yo les dije a ustedes en el encuadre que yo tengo que buscar diferentes metodologías, articular diferentes metodologías didácticas para que el estudiante se empodere del conocimiento. Y es la razón por la cual pues tengo que hacer aquello, ¿no? Si hablamos de propagación sexual, utiliza semillas, la propagación asexual utiliza partes vegetativas. En el caso de la propagación sexual, utiliza células sexuales. ¿Cuál era la célula sexual masculina? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Célula sexual masculina. ¿Cómo se llama? Asteroide. Anterozoide. Anterozoide. No asteroide. No es el asteroide que va a caer en los Estados Unidos, ¿verdad? Anterozoide. ¿Y la célula sexual femenina? Ósfera. En cambio, la propagación asexual utiliza una célula somática. ¿Qué es una célula somática? 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 La célula somática que ya está. ¿La célula? La célula somática no es, ingeniero, la que tiene las características de los padres ya y que lleva su información ya totalmente. Más o menos, pero más cortito. A ver, ¿quién me dice que es una célula somática? ¿Qué es una célula somática? Una célula somática es aquella que ya está compuesta, célula somática o 4M. No me digan con 4M, no me digan con eso, porque puede haber también que es un sexaploide. Es aquella que tiene la información genética completa. De los padres. Aquella que tiene la información Es una genética célula completa. En la propagación sexual, seguimos en el parangón. Meiosis, porque la célula es producto de la recombinación cromosómica. Se une la anterozoide con la oósfera. En cambio, en la propagación asexual, generalmente se da mitosis, es decir, la duplicación exacta del número de cromosomas. Las dos pueden ser en vivo, las dos se hacen en el campo, se pueden hacer en un invernadero, en un vivero, etcétera, etcétera. En las primeras, en la propagación sexual, hay recombinación cromosómica. Es decir, hay la posibilidad de que los alelos sean diferentes en la descendencia. En cambio, en la propagación asexual no hay esa posibilidad. Los alelos van a ser exactamente, se van a traspasar, como decía Mayrita, del progenitor a la descendencia. Entonces, no hay recombinación cromosómica. Posiblemente en la propagación sexual yo necesite mayor cantidad de semillas. En la propagación asexual, menor cantidad de material vegetativo. Pero una cuestión fundamental, la propagación sexual necesita mayor tiempo para la cosecha. ¿Por qué? Porque la planta pasa por todos los estadios de desarrollo. Nace, crece, se reproduce y muere. En cambio, en la propagación asexual necesita menos tiempo para la cosecha porque las células ya son maduras. Esa es la razón por la cual cuando uno injerta, qué sé yo, una planta, pongamos el aguacate, por ejemplo, le injertamos una yema a un patrón y en 2 o 3 años ya hay aguacates. Normalmente, si yo siembro la semilla, ¿en qué tiempo saldrá una planta, un aguacate con frutos ya? A ver, alguien que tenga experiencia en aquello. Más o menos a los años. 8 años. 8, 10 años, ¿no es cierto? ¿Y el injerto en qué tiempo ya tiene aguacates? En 3 años, ¿no es cierto? 3 años, 2, 3 años ya tiene aguacates. ¿Por qué? Porque la célula ya estaba madura. Incluso ya estaba a punto de florecer, a punto de fructificar. ¿Y qué dicen ustedes? Si yo cojo de ese aguacate, injerto esa semilla y la siembro, ¿igual ese aguacate irá a producir en 2 o 3 años? Sí. Claro. A ver, ¿seguro? No. ¡No! Creo que no. No, porque nuevamente esa semilla es producto de la recombinación cromosómica.
Es decir, la semilla pasa por todos los estadios de desarrollo. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, necesita mayor tiempo si yo pongo la semilla. Si va a volver a lo que decía, no sé quién habló antes, dijo de 8 a 10 años. Por lo tanto, entonces, si yo necesito mayor tiempo para la cosecha, voy a tener menor número de cosechas, mayor número de cosechas en el caso del aguacate. Si reproduce a los 2 años, yo tendría 5 cosechas hasta que el otro recién va a ser la primera a los 10 años. Por lo tanto, la productividad también sexual es menor. La productividad a nivel, qué sé yo, clonal, va a ser mucho mayor. Voy a tener la mayor capacidad. Mientras, qué sé yo, por la semilla, para seguir con el aguacate, qué sé yo, necesito esperar 10 años. En cambio, yo en los 10 años posiblemente ya hice 4 o 5 cosechas. Es decir, existe mayor productividad. ¿Qué otro parangón podemos establecer? Es decir, la sexual, ¿por qué se demora más? Porque pasa por todos los estadios de desarrollo. Es decir, pasa por todo lo que es germinación, por todo lo que es crecimiento. Es decir, nace, crece, se reproduce y muere. En cambio, en la propagación asexual se acortan los estadios del desarrollo. Es la razón por la cual, no sé, una planta injerta en 2 o 3 años ya está fructificando porque partió de células somáticas. Eso significa también que la sexual, si necesita más tiempo, pues lógicamente van a haber mayores costos de producción. En la sexual, menores costos de producción. El ciclo vegetativo va a ser mayor, es decir, la planta va a estar 10 años y por lo tanto necesita un mayor tiempo. En la propagación asexual, el ciclo vegetativo va a ser menor. Pero aquí viene una cuestión súper interesante que estábamos ya conversando con ustedes. En el caso de la propagación asexual, generalmente tiene órganos verdaderos. ¿Por qué? Porque como dijeron ustedes antes, la raíz, en la imagen introductoria que vimos, la raíz se forma de la radícula, ¿no es cierto? En cambio, los órganos adventicios, la raíz se forma, por ejemplo, de la base de una estaca, se puede formar de la base del pedúnculo, se puede formar, qué sé yo, de una yema, es decir, se forma de un lugar donde es peculiar o donde es habitual formarse. Pero eso significa también de que la planta posiblemente de aguacate que fue por vía sexual tiene una mayor altura y las otras plantas son pequeñitas. No se han visto que unas plantitas de limón chiquititas, menos de 1 metro, 1,50, ya están cargando. Las otras no. ¿Por qué? Porque partieron ya de células maduras. Partieron ya de células realmente que se llaman somáticas. En el primer caso, como pasa por todos los estadios de desarrollo, es decir, nace, crece, se reproduce y muere, generalmente tiene una raíz pivotante o una raíz principal que nace de la radícula. Las otras son raíces adventicias que se originan de cualquier parte, menos del lugar donde es habitual. Por lo tanto, en la propagación sexual hay una menor tasa de multiplicación. Acá tenemos una mayor tasa de multiplicación. Y por eso decíamos que es mejor llamar a la propagación asexual, vegetativa, clonal, indirecta, multiplicación. Porque yo puedo multiplicar muchos injertos, puedo multiplicar muchas estacas. Pero en las dos, como son in vivo, las dos son in vivo, recuerden que decíamos que las dos, tanto sexual y asexual, son in vivo, se conserva el mismo patrón de crecimiento. Ya vamos a explicar cuando entremos a la siguiente parte, ¿qué es esto del patrón de crecimiento? Y lógicamente, ya hemos señalado que en el caso de la semilla, como es producto de esa recombinación cromosómica, de la unión de la célula sexual, ¿verdad? No del órgano, célula sexual, anterozoide y oósfera, la descendencia tiene alelos diferentes y por lo tanto es una descendencia heterocigota, a diferencia de la propagación asexual, que en cambio los alelos son iguales y que tiene una descendencia homocigota. Tanto la propagación sexual y asexual que hemos parangoneado, que hemos comparado, que hemos ido haciendo analogías y diferencias, se hace en forma in vitro. Pero ¿qué tiene el cultivo de tejidos in vitro? Es decir, ¿qué dije una pregunta. Claro, con todo gusto. Cuando hablan de la planta en híbrida, dicen planta híbrida, ¿a qué se refieren? Excelente pregunta. Muy bien, ¿quién fue la que hizo la pregunta? Yo, Eva Cueva. Eva, muy bien. Voy a conocer poco a poco la voz. Perfecto. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido puede ser de dos tipos. Puede ser un híbrido sexual y puede ser un híbrido somático. Les voy a explicar lo que es el híbrido sexual y queda para pregunta, porque esa pregunta que estaba para el día. Muy Eva, me adivinó la pregunta, ¿eh? Me adivinó la pregunta que tengo para la próxima clase. Jordi, me anota qué es un híbrido somático. Voy a explicar sobre el híbrido sexual. Jordi. Hecho. Ya. ¿Qué es un híbrido somático y cómo se puede obtener un híbrido somático? ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es producto del cruzamiento, ¿no? Y los híbridos generalmente pueden ser de dos tipos. Entonces pondrán en el glosario híbrido, ¿no? Cruzamiento entre especies.
Los híbridos pueden ser de dos tipos. Pueden ser híbridos interespecíficos y pueden ser híbridos intraespecíficos. ¿Qué son los híbridos interespecíficos? Son aquellos en donde se cruzan especies vegetales diferentes. Especies vegetales diferentes, incluso puede ser con especies, qué sé yo, animales. Miren, hace algún tiempo, yo recuerdo cuando estudiaba en Cuba, un profesor nos informaba que en la Unión Soviética crearon un tomate que era, qué sé yo, muy susceptible a las heladas. O sea, el tomate le daba la helada y lo que en el campo generalmente es la canillera, o lo que decimos los forestales cuando ustedes estudian enfermedades, dumping off, que se produce realmente una rotura del cuello del tallo de la plantita chiquita y se dobla. Entonces, el tomate, nos contaba este profesor, que era muy susceptible a las heladas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los investigadores? Investigaron un gen, investigaron realmente algo que podía ser resistente a las heladas y pudieron obtener un gen de un pez que vivía en las profundidades marinas. E hicieron una recombinación y tuvieron un híbrido sexual que era diferente. Entonces, ese tipo también se llama lo que hoy en día, no sé si ustedes han oído, la clonación, la hibridación, ¿no? Es decir, entonces, un híbrido sexual es aquel en donde se mezclan o se cruzan, que pueden ser, en este caso, el híbrido interespecífico entre especies incluso. Y el intraespecífico, el híbrido intraespecífico, en cambio, es aquel en donde se cruzan dentro de la misma especie. Dentro de la misma especie, se llama intraespecífico. Pondrán en el glosario, verán. Híbrido interespecífico, cruzamiento entre especies diferentes. Híbrido intraespecífico, cruzamiento dentro de la misma especie. Es decir, por ejemplo, vamos a poner, no sé, Eucalyptus globulus con Eucalyptus saligna. Y se forma un híbrido. Pero si nosotros vemos en el híbrido sexual, se cruza el polen. ¿Y qué es el polen? El polen, a ver, ¿el polen qué es? ¿La célula o el órgano sexual? ¿Qué es el polen? ¿Qué es el polen? El órgano. El órgano sexual. El órgano sexual. Pero en el órgano sexual va llevando la célula. Y va llevando la célula masculina, en este caso, que es el anterozoide. Y al ponerla generalmente en el estigma de la flor, se une con la oósfera y forman la ovocela y luego el embrión. Y ahí tendremos entonces un híbrido sexual, que es producto del cruzamiento. ¿Estamos, Eva? ¿Está entendido, Eva? Inge, Sí. disculpe, Inge, ¿me puede repetir la definición de híbrido interespecífico, Perfecto, por favor? con todo gusto. Híbrido interespecífico, entonces, es el cruzamiento que se produce entre diferentes especies. Cruzamiento que se produce entre diferentes especies. Híbrido intraespecífico, cruzamiento que se produce dentro de la misma especie. Dentro de la misma especie. ¿Está claro? ¿Cómo dijo este? Híbrido intraespecífico, que se cruza dentro de la misma especie. Por ejemplo, puse el ejemplo, Eucalyptus globulus con Eucalyptus saligna, por ejemplo. Son dentro de la misma especie, ¿sí? Dentro de la misma especie. Este es un híbrido intraespecífico. ¿Quedó clara, Eva, la cuestión de los híbridos? Sí, Inge, muchas gracias. Eva, ¿quedó claro? Sí, Inge, muchas gracias. Queda de consulta, ¿cómo se podrá formar? Entonces, conclusión, el híbrido, en este caso sexual, ya sea inter o intra, se forma a partir de la fusión, del cruzamiento, ¿no? De la célula sexual masculina y célula sexual femenina. Pregunta, ¿cómo se podría formar un híbrido somático? Esa es la pregunta que queda, que la vamos a repetir y que me la van a decir para la próxima clase. ¿Cómo podría formar un híbrido somático? ¿Está anotado, Jordi, no? Sí, está anotado. Muy bien, seguimos. Vamos a ver entonces cuáles son las características del cultivo de tejidos vegetales in vitro. A mí siempre me gusta empezar por la línea base. Y es la razón por la cual en la clase anterior hicimos un recuento de lo que es la biología celular, lo que es la citología vegetal, la diferencia que existe entre células animales y vegetales, porque da la casualidad, para bien o para mal, de que el cultivo de tejidos vegetales trabaja con células, trabaja con tejidos, trabaja con órganos. ¿Cómo se define el cultivo de tejidos vegetales? Generalmente decimos que el cultivo de tejidos vegetales es un cultivo que se realiza sobre un medio nutritivo. Y ese medio nutritivo, vamos a ver a lo largo de la asignatura, que está conformado por compuestos orgánicos e inorgánicos. Pero una de las características fundamentales, sine qua non, para poder hacer cultivo de tejidos es la asepsia. ¿Asepsia qué era en el glosario? ¿Qué era asepsia? Método. Era un método o procedimiento para evitar que los gérmenes infecten a alguna especie. Más rápido, ¿no? Asepsia libre de microorganismos. Libre de microorganismos. Es decir, limpio, sano. Entonces, una de las características fundamentales del cultivo de tejidos, entonces, primera cuestión, tener un medio de cultivo. Ese medio de cultivo generalmente dice que es una solución nutritiva
que está conformada por compuestos orgánicos e inorgánicos y que la inoculación del explante se hace en condiciones de asepsia. Se hace en condiciones de asepsia, es decir, en condiciones de limpieza o libre de microorganismos. ¿Y qué era el explante? ¿Qué era el explante? ¿Qué era el explante? ¿Qué es un explante? Es un fragmento de tejido que se inocula en un método de cultivo. ¡Qué buenazo, Joao! Muy bien. Ahí es cuando uno le da ganas de realmente seguir en esta actividad. Explante, fragmento de tejido que se utiliza para la inoculación in vitro, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos que es inoculación? ¿Qué es la inoculación? Todos los términos del glosario tenemos que irlos aplicando, ¿verdad? Inoculación. Es colocar tejido en medio de cultivo. Poner un explante en contacto con el medio de cultivo. Entonces, sintetizamos. El cultivo de tejidos, entonces, en definitiva, significa entonces hacer la inoculación in vitro en condiciones de asepsia de un explante en presencia de un medio de cultivo. A mí nunca me gusta que se aprendan definiciones, ¿verdad? Me gusta darles elementos para que las construyan. Entonces, ¿cuáles son los elementos para construir la definición de cultivo de tejidos? Primero, un explante. Segundo, una asepsia. Y tercero, un medio de cultivo. Y con eso yo puedo dar una versatilidad, es decir, que el cultivo de tejidos es, qué sé yo, la siembra de explantes en condiciones controladas en un medio de cultivo, o es, qué sé yo, la inoculación sobre un medio de cultivo de un explante en condiciones asépticas. Tres elementos fundamentales que juegan para poder combinar la definición de un cultivo de tejidos. No se aprendan las definiciones, por favor. Yo me acuerdo que esa profesora que nos daba fisiología en Cuba decía, no se aprendan definiciones porque eso se olvida uno a la vuelta del esquina, solo se acuerda para el examen. Aprendamos a interiorizar conceptos para nosotros poderlos construir. ¿Qué características tiene el cultivo de tejidos vegetales in vitro? Así como, qué sé yo, el cultivo in vivo tiene sus características, igual tiene algunas características que lo particularizan, es decir, que lo hacen diferente a la propagación in vivo. Primero, ocurre a microescala, es decir, ocurre en espacios reducidos. En el interior de un vidrio se puede tener una inmensa cantidad de plántulas por unidad de superficie. Entonces, una de las características fundamentales que tiene el cultivo de tejidos vegetales es de que se hace a escala micro, a escala pequeña. Por eso se hace en el interior del vidrio. Primera característica fundamental. Segunda característica fundamental que se diferencia del cultivo in vivo. El cultivo in vivo se hace en condiciones naturales, en donde realmente las plantas están expuestas a la luz, a la temperatura, a la humedad, a la lluvia, etcétera, etcétera. Generalmente el cultivo de tejidos vegetales se caracteriza porque se puede controlar o se puede optimizar las condiciones ambientales. Se puede optimizar generalmente los factores físicos. Se puede optimizar factores nutricionales y hormonales. Vamos definiendo qué nomás podemos controlar. Condiciones ambientales. Por ejemplo, yo puedo controlar la temperatura, puedo controlar la humedad relativa, puedo controlar la luz. Y dentro de la luz, dos factores importantes. A ver, para el glosario, lo que es intensidad lumínica y lo que es fotoperiodo. ¿Qué es la intensidad lumínica? La intensidad lumínica es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Es la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido. Y generalmente se la mide en la unidad que es el lux. Y en el cultivo de tejidos necesitamos una intensidad lumínica de 3.000 a 5.000 lux. De 3.000 a 5.000 lux, no con Z, ¿verdad? Sino con X al final, lux. Entonces, eso es intensidad lumínica. ¿Qué es, en cambio, el fotoperiodo? El fotoperiodo es la duración de las horas luz y de las horas oscuridad. Le pregunto a Jordi. Jordi en Santa Rosa, ¿cuánto puede ser el fotoperiodo en Santa Rosa? A ver. En Santa Rosa, ¿cuál va a ser el fotoperiodo en Santa Rosa? A ver. 16 horas, 16, 17 horas. 16, 17 de luz y más o menos 8 de oscuridad, ¿no es cierto? Bien, Jordi, muy bien. Sí. A ver, Jonathan, en Catamayo, ¿cuál será más o menos el fotoperiodo? Fotoperiodo. A ver, Jonathan, fotoperiodo de Catamayo, ¿cuánto será? Jonathan, se puede. Disculpe, ingeniero, es que tengo un internet lento y ya, no... tranquilo, no se preocupe. Entonces voy a preguntar, a ver, a Joao, aquí en Loja, ¿cuánto será el fotoperiodo? La verdad no sé, pero es como que empieza a las 6, o sea, a las 6, 7, ¿ya? 6 y media por ahí y amanece. Súbele. A ver, alguien que sepa el fotoperiodo aquí en Loja, ¿cuánto será? En el día 12 horas. 12, ¿no es cierto? 12, ¿sí? A ver, alguien que sea así, que esté en un lugar alto, a ver, alguien no hay de Saraguro, alguien que esté en un lugar, no sé, Joanita Tillahuango, en Zumba, ¿cuánto será el fotoperiodo?
¿Me está escuchando, Joanita? Bueno. El voto periodo, entonces, la duración de las horas luz. Perdón. 12. Ah. Sí, 12 de día y 12 para la perfecto, oscuridad muy bien, también. gracias, Joanita, muy bien. Entonces, primer elemento, entonces, De controlar. 6 a 6. Ya, perfecto, muy bien, 12-12, ¿no es cierto? Entonces, podemos controlar las condiciones ambientales, los factores físicos del medio. Podemos controlar, fíjense, la cuestión de la nutrición, es decir, yo puedo realmente dosificar la cantidad de macro, la cantidad de micro, la cantidad de compuestos orgánicos. Y dentro de los compuestos orgánicos, las hormonas, las vitaminas, los aminoácidos, los carbohidratos. Otra característica fundamental. Como decíamos que se hace en condiciones de asepsia, generalmente se excluyen los microorganismos, entre ellos hongos, bacterias, virus, plagas, insectos, nemátodos. Anoche tuve una reunión en Zoom con una estudiante que hoy justamente es tesista del proyecto, va a defender su tesis hoy a las 12 del día. Y me decía, ingeniero me decía, ¿qué les digo respecto a la asepsia? Que tuve en la formación de estructuras caliogénicas, que ellos simple, ¿no? Es decir, que cuando la vitroplanta estuvo inoculada in vitro, básicamente algunas de ellas fueron afectadas, fueron alcanzadas por bacterias, por virus, por nemátodos, por insectos. Es decir, en el cultivo de tejidos vegetales se puede excluir aquello. Pero esta cuarta característica es fundamental y quiero que la entiendan bien. Se puede conservar o se puede alterar el patrón de crecimiento. ¿Qué significa aquello? Voy a explicar qué es conservar el patrón de crecimiento. Si ustedes se acuerdan, en el cultivo in vivo, tanto sexual y asexual, se puede conservar el patrón de crecimiento. Es decir, si yo siembro una semillita o siembro una estaca, yo tengo que esperar al final del periodo a tener o una semillita o una planta de aguacate, como decíamos. Es decir, no ha pasado absolutamente nada en la propagación. Pero en cambio, en el cultivo de tejidos, si yo siembro, qué sé yo, un meristemo, o yo siembro, no sé, una semilla, o yo siembro un explante de hoja, generalmente yo puedo seguir con el mismo patrón de crecimiento, puedo conservar el mismo patrón de crecimiento. Por ejemplo, siembro una semilla de cinchona en un medio de cultivo, y esa semilla espero que germine y sale una planta completa y estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Es decir, está pasando lo mismo que pasa en el campo de ordinario, in vivo. Pero si yo a esa semilla hago una inducción y le permito realmente que forme una masa amorfa de células llamada callo, estoy cambiando el patrón de crecimiento. Entonces, cuando yo conservo el patrón de crecimiento in vitro y llego a tener una semillita, una plantita, no sería rentable si me quedo ahí, sino que tengo que hacer micropropagación. Y decíamos que la micropropagación es la propagación a gran escala, en espacios reducidos y en escasos periodos de tiempo. Y si es, por ejemplo, un callo, a partir del callo puedo generar lo que se conoce con el nombre de brotes de novo, para el glosario. Brotes de novo quiere decir brotes de nuevo, brotes de nuevo. Entonces, una característica particular que tiene el cultivo de tejidos vegetales y que no lo tiene ya el cultivo in vivo es de que yo puedo o conservar el patrón de crecimiento o puedo alterar el patrón de crecimiento. Cuando altero el patrón de crecimiento, formo un callo y ese callo es una masa amorfa de células indiferenciadas y de ese callo nuevamente yo puedo desdiferenciar las células para tener órganos o brotes de nuevo. Es decir, para que se vuelvan a formar brotes. Esta niña que va a dar hoy a las 12 su tesis, por ejemplo, ella trabajó en estructuras caliogénicas, es decir, solo trabajó en callos, es decir, estaba solo alterando el patrón de crecimiento y luego hizo realmente la inducción de brotes de nuevo. Otra característica. Ingeniero. Sí, claro. Disculpe que lo interrumpa. ¿Me puedes repetir el concepto de flotos de novo? Con todo gusto. Brotes de novo. Brotes de novo. Brotes de nuevo es tener brotes de nuevo. Tener brotes de nuevo de una estructura caliogénica. Tener brotes de nuevo a partir de una estructura caliogénica. Brotes de nuevo, tener brotes de nuevo a partir de una estructura caliogénica. ¿Estamos por ahí? Gracias. Ya, sí, perfecto. gracias. Quinta característica, si yo manejo explantes, que son fragmentos de tejido y que son muy pequeñitos, por ejemplo, hablemos de un meristemo, no sé, de una orquídea, prácticamente se asemeja a la cabecita de un alfiler, es muy pequeñita, es muy pequeñita. Eso más adelante hemos de hablar cuando abordemos esa parte, ¿no? Entonces, es prácticamente como manipular microorganismos. No sé, ustedes no sé si ya están en la materia de patología o de plagas y enfermedades. Van a ver ustedes ahí que los microorganismos se manipulan como realmente, qué sé yo, cuestiones microscópicas. Entonces, se puede manipular prácticamente como microorganismos. Es decir, es otra característica fundamental que tiene. Yo me acuerdo hace algún tiempo, qué sé yo, que antes de la pandemia,
llegué al laboratorio y me dice una de las compañeras que trabaja ahí, me dice, ingeniero, venga para que vea, quiero indicarle algo. Dice, sembré unas semillas de cinchona, escucharán, verán, sembré unas semillas de cinchona. Si sembró una semilla de cinchona, se debería esperar que conserve el patrón de crecimiento. Es decir, que germine y salga una planta completa. Pero ella sabe lo que hizo. Y me dice, venga para que vea, ingeniero, y dígame, ¿qué es esto? Dice, sembré esta semillita y me dio curiosidad, como me sobró este medio de cultivo que había preparado justamente para esta niña que hacía callos. Dice, para que no se desperdicie, me dio pena que se desperdicien, creo que eran 10 frascos que habían sobrado. Ella estaba haciendo para callos, ¿verdad? Y dice, mire, sembré las semillas aquí, y mire lo que ha formado, no germinó la semilla, mire lo que se ha formado. Y era como una costra que tenía ahí en el frasco, y le digo, ese es un callo. Es decir, miren, una de las características particulares, ella prácticamente alteró el patrón de crecimiento. Y la otra característica decimos que es in vitro porque literalmente quiere decir en vitro. ¿Cómo se puede hacer cultivo de tejidos vegetales? En función de aquello, ¿cuáles son las modalidades por las cuales realmente se puede hacer cultivo de tejidos vegetales? Cuando uno lee información, lee libros, hay una cantidad de información. Unos hablan de una manera, otros hablan de otra manera. A mí me gusta mucho Pieri, que es un autor famosísimo, me gusta Villalobos. Y realmente una de las cuestiones fundamentales que me acuerdo que nos decía una profesora en Cuba, decía, uno debe tener muy claro realmente las clasificaciones para no caer realmente en equivocaciones. Es de fundamental importancia. Entonces, si uno va a la literatura, realmente encuentra una cantidad de clasificaciones. Yo he querido condensar esta clasificación y justo lo estaba revisando en estos días, aprovechando mis copiaditos que tengo del posgrado, y me encontré con una imagen, no así como esta, porque en ese tiempo no había internet, no había nada, y la traté de acomodar para poderles explicar a ustedes la inmensa cantidad que hay en clasificación de cultivos y la condensé en 6 tipos de cultivos. El primero es el cultivo de embriones, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que un embrión prácticamente es una planta en miniatura. Es decir, en el embrión encontramos, por ejemplo, a ver, para el glosario, radícula es la parte del embrión que origina la radícula, es la parte del embrión que origina la raíz. La plúmula es la parte del embrión que origina el tallo. Muy bien, la plúmula. Pero dentro de la plúmula hay 2 cuestiones fundamentales. Los cotiledones hacia abajo generalmente se llama el hipocotilo. Entonces pongamos para el glosario, hipocotilo, parte de la plúmula que queda de los cotiledones hacia abajo. Y de los cotiledones hacia arriba, en cambio está el epicotilo. El epicotilo es la parte de la plúmula que queda de los cotiledones hacia arriba. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, hipocotilo, hipo, acuérdense del hipo. Cuando uno le da hipo, uno hace así. Hipo es para adentro. Acuérdense eso, mnemotécnica. Para acordarse, el hipo para adentro. Entonces, el hipocotilo queda de los cotiledones hacia abajo y el epicotilo queda hacia arriba. Epi externo. Acuérdense de externo, ¿verdad? Para poder aprender. ¿Qué dicen ustedes? Pregunta, a ver. ¿Cuál será el tallo verdadero de las plantas que nos interesan a los forestales? ¿El hipo o el epi en el futuro? A ver, ¿cuál será? Epicotilo. Epicotilo. Muy bien, el epicotilo. Entonces podemos utilizar embriones. Podemos utilizar semillas también. Con efecto, les cuento que esta ingeniera hizo en el laboratorio y podemos utilizar semillas. Y podemos utilizar meristemos, es decir, las partes apicales de las plantas. En estas 2 hay la posibilidad de, pues en las primeras 3 modalidades se pueden hacer 2 cosas. O se puede conservar el patrón de crecimiento o se puede alterar el patrón de crecimiento. Ya saben qué es conservar y qué es alterar el patrón de crecimiento. Pero también podemos hacer cultivo de células en suspensión. También podemos hacer cultivo de protoplastos. ¿Qué era un protoplasto? A ver, ¿qué era un protoplasto? ¿Qué era un protoplasto? ¿Qué era un protoplasto? Parte de la célula que está muerta. No, el protoplasto es la parte viva de la célula. El paraplasma era la parte muerta. ¿No? Estudiarán el glosario, por favor. Estudiarán el glosario. Ay, perdón, el protoplasto es la parte viva de la célula, la parte fundamental. Entonces yo puedo utilizar protoplastos, puedo utilizar anteras y polen. Pero cuando utilizo células en suspensión, protoplastos, anteras y polen, generalmente solo me queda una vía: alterar el patrón de crecimiento. Porque hasta ahorita yo nunca he visto que de un polen salga una planta completa. Es decir, la única alternativa cuando utilizo células en suspensión, protoplastos, anteras o polen, es alterar el patrón de crecimiento. Y cuando altero el patrón de crecimiento, formo un callo. Y a partir de ese callo puedo formar brotes de nuevo. Ahora bien, De Bossart generalmente lo pone más claro. Y lo quiero aclarar mucho mejor. De Bossart es un gran autor que realmente en el año 1977 dijo, miren, señores investigadores, no se hagan tanto lío. Para mí hay 3 tipos de cultivos in vitro.
Y para mí realmente el primer tipo de cultivo de tejidos vegetales in vitro es el cultivo de tejidos organizados. Y este prácticamente es el cultivo más antiguo. Es el cultivo realmente en donde uno utiliza el órgano intacto, el órgano completo. Es decir, si uno quiere hablar con propiedad y yo estoy utilizando una semilla, es cultivo de tejidos, pero según de Fossard es cultivo de órganos, porque estoy usando el órgano completo, el órgano intacto. Si estoy, por ejemplo, qué sé yo, utilizando un explante, no sé, hablemos de una yema terminal o de un meristemo, cultivo de órganos, porque estoy utilizando el órgano intacto. Así inició el cultivo de tejidos vegetales, ¿verdad? Así inició, haciendo cultivo de órganos. Segundo tipo, él dice, es el cultivo de tejidos no organizado. Y él le llama cultivo de tejidos no organizado cuando usted generalmente utiliza un fragmento de tejido. Y ese fragmento de tejido se llama explante. Y a ese explante generalmente solo le queda un camino, alterar el patrón de crecimiento. Es decir, para que forme un callo. Entonces, según de Fossard, el segundo tipo de cultivo, que es el cultivo de tejidos no organizado, solo permite formar callos. Solo permite formar callos, porque yo hasta el día de hoy no he visto que de un pedacito de hoja nazca una planta completa, por ejemplo, de pino, de ciprés o de eucalipto. Y el tercer grupo que él dice es el cultivo de tejidos no organizado, organizado. ¿En qué consiste? Dice él, consiste en que partiendo de un callo, yo puedo inducir con la utilización de reguladores del crecimiento con hormonas y llegar a la formación de un brote de novo. Y decíamos que un brote de novo generalmente es aquel que se vuelve a formar. Y en función de ese brote, de Fossard dice, se puede hacer mejoramiento genético de la planta o se puede hacer micropropagación. Entonces, según de Fossard, cultivo organizado, cultivo no organizado y no organizado, organizado. En el tercero, partimos de un callo para tener brotes de novo. Este es el trabajo de investigación que hoy a las 12 del día expone esta señorita que va a presentar el día de hoy. ¿Qué características tiene la propagación in vivo e in vitro? A mí siempre me gusta realmente de los contenidos que voy dando reafirmar para que el estudiante vaya entendiendo y vaya aprendiendo. Vamos a hacer así un parangón, una comparación, una analogía y diferencia entre lo que es la propagación tanto in vivo como in vitro. Pero definamos la propagación in vivo. La propagación in vivo, decíamos, es aquella que se hace en condiciones naturales. Es la tradicional, es la técnica que siempre se ha venido haciendo en el campo, considerando que son todos los elementos ambientales. Yo no puedo controlar máximo en un invernadero, puedo controlar alguna cosita, por ejemplo, la luz o la temperatura, pero el cultivo in vivo es aquel que se hace en campo abierto, en un invernadero, en un vivero, en el campo, en la platabanda, y una característica fundamental. Se hace en condiciones sépticas. ¿Qué quiere ser séptico, verán? Quiere decir en condiciones naturales. Séptico para el glosario. Séptico. Es lo contrario a aséptico. Séptico en condiciones naturales, en donde hay la posibilidad de contaminación de microorganismos. Condiciones naturales donde hay la posibilidad de contaminación de microorganismos. Entonces, el cultivo in vivo se hace en campo abierto, es decir, en condiciones sépticas. Es decir, yo generalmente no... Sí, claro. Sí. ¿Puedes repetir el concepto claro, de séptico? Séptico. Se hace en condiciones naturales donde existen mayores probabilidades de contaminación por microorganismos. Se hace en condiciones naturales donde existen mayores posibilidades de contaminación por microorganismos. Claro, si está creciendo, ¿no es cierto?, en campo abierto, yo no tengo la posibilidad de controlar factores ambientales, como veíamos, luz, temperatura, humedad, incluso factores bióticos y abióticos. ¿Qué es un factor biótico? ¿Qué es un factor biótico? Para el glosario, factor biótico. Factor biótico, ¿qué será? Un factor biótico. Para el glosario, factor biótico, ¿qué es un factor biótico? Que tiene un factor natural. Que tiene vida. Factor biótico que tiene vida. Microorganismos, bacterias, hongos. Nosotros somos factores bióticos, ¿no? Entonces, yo no puedo controlar factores bióticos. No puedo controlar factores abióticos. ¿Qué será abiótico? ¿Qué será factor abiótico? Sin vida. Sin vida, inanimados, inertes. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la temperatura, la humedad. Yo no puedo controlar aquello. Es decir, en el cultivo vivo no puedo hacer ese control. Y realmente la única posibilidad que tengo es conservar el mismo patrón de crecimiento de la planta. Es decir, no puedo hacer más. En cambio, en el cultivo in vitro es una técnica alternativa porque se hace en condiciones controladas. Decíamos que podíamos controlar los factores ambientales, los factores físicos, los factores nutricionales y los factores hormonales. Yo puedo controlar. Y lo controlo porque lo hago en el interior de un vidrio, en el interior de un laboratorio y generalmente lo hago en condiciones de asepsia, contrario a lo otro que era séptico, ¿verdad? Lo otro era séptico, en condiciones sépticas. Acá es en condiciones asépticas, asépticas. Séptico para que se acuerden. Y una pregunta. Sí, claro. Cuando habla
de propagación in vitro, o sea, se propaga especies, pero son para luego poderlas sacar en vivo o no. Muy bien, ya llegamos ahí. ¿Quién me preguntó? Eva. Ya, muy bien, Eva. Ya lleguemos. Deme un chancito, ya llegamos ahí. Ya llegamos ahí. Claro, ese es el objetivo fundamental, ¿no es cierto? Ese es el objetivo fundamental. Entonces decía una mnemotécnica para acordarse de séptico. Acuérdense de los pozos sépticos, en donde prácticamente todo está contaminado, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que son un pozo séptico? No, si conocen lo que es un pozo séptico, ¿no? ¿Conocen? Sí. Ya, entonces, cuando hablen de séptico, acuérdense entonces que puede contaminarse con microorganismos. Y entonces, como en cambio, en el cultivo in vitro se hace en condiciones controladas, en condiciones de asepsia, y se pueden controlar, lógicamente, los factores físicos, nutricionales, hormonales. Se hace en el interior de un vidrio, por lo tanto se llama in vitro, y se puede, aquí es lo fundamental. La característica es de que yo puedo conservar o puedo alterar el patrón de crecimiento. Es decir, o puedo hacer que la semillita llegue a ser una planta grande y luego la utilice para hacer micropropagación, porque no tendría objeto que yo la utilice solo ahí, darme el lujo de sembrar en el interior del vidrio para sacar una planta. No sería rentable. Entonces, cuando se conserva el patrón de crecimiento, se usa para hacer micropropagación. Pero cuando altero el patrón de crecimiento, forma un callo y del callo forma un brote de nuevo. Sí, dígame, ¿alguien quiere preguntar? Yo, ingeniero, solo le quería pedir que me puede regresar la diapositiva un segundito. Claro, con todo gusto, con todo gusto. Entonces estábamos explicando en lo que tiene que ver con el control o la conservación del patrón de crecimiento, la alteración del patrón. Todas estas clases están grabadas en un video, la subo en la página, revisarán si caso quieren. Repetir, ahí está absolutamente todo. Entonces les decía de que, ¿puedo pasar, Mayrita? Mayrita, ¿puedo pasar? Perdón, se me desactivado el audio. ¿Puedo pasar? Sí, ya. ingeniero. Perfecto. Entonces decía de que puedo inducir o puedo alterar el patrón de crecimiento. Y cuando altero el patrón de crecimiento, tengo un callo, ese callo le induzco la formación de brotes de nuevo y voy a tener plantas ya, Eva, para que vaya pensando que voy a tener plantas realmente para poderlas sacar, qué sé yo, al invernadero, al campo definitivo. Y otra característica fundamental que yo puedo hacer dos procesos fisiológicos. Puedo hacer inducción o puedo hacer inhibición. ¿Qué era inducción? ¿Qué era inducción? ¿Inducción? Proceso de acelerar. Retardar. Entonces yo puedo acelerar un proceso fisiológico o puedo retardar un proceso. Desde esta perspectiva, entonces, afiancemos con un parangón, afiancemos con una analogía, afiancemos con unas diferencias que existen entre los unos y los otros para ir sacando el resumen. Entonces, en la propagación in vivo, puede ser semillas, material vegetal, en definitiva se llama. En la propagación in vitro, igual, semillas, material vegetal. Igual, se llama exactamente igual. Pero en la propagación in vivo le decimos material de propagación, que pueden ser semillas, pueden ser estacas, pueden ser injertos, pueden ser acodos. Acá le llamamos explantes. En in vitro, a ese material de propagación in vivo, le llamamos explantes. Se hace en el campo, se hace en el vivero, se hace en el invernadero. Acá lo hacemos en el interior de un vidrio, en un laboratorio. En el primero, in vivo, condiciones sépticas, condiciones asépticas. Generalmente in vivo yo puedo hacer en un suelo, puedo hacer en un sustrato, puedo hacer en una, no sé, en una maceta, en una funda, pero sigue siendo in vivo. Acá utilizo un medio de cultivo. Por eso generalmente cuando definamos el medio de cultivo, decíamos, hay un autor, White, dice que realmente que el medio de cultivo es para el explante lo que el suelo es para la planta cuando está creciendo in vivo. Es decir, el medio de cultivo de la vitroplanta viene a ser el suelo de lo que es la planta in vivo. La desinfección en el campo es opcional. Yo cojo un chilpecito y ¡pam! Lo meto en una fundita, no necesito desinfectar. Acá es condición sine qua non. Si quiero tener asepsia, la desinfección es obligatoria. Acá es en condiciones naturales, son medianamente controladas. Si es en un invernadero, acá son condiciones totalmente controladas. Se hace la siembra o se hace la plantación. Dice, vamos a sembrar maíz, vamos a sembrar papa, vamos a sembrar, no sé, lechugas, vamos a sembrar culantro. Acá decimos, vamos a hacer la inoculación de un tejido. Vamos a inocular un tejido en el interior de un, qué sé yo, medio de cultivo. Existe menor tasa de multiplicación. Si yo siembro una semillita, pues al final voy a esperar una semillita. Acá se incrementa la tasa de multiplicación. Si hago micropropagación de un explante, yo puedo tener una mayor cantidad de material vegetal. Vamos a ver más adelante que se pueden hacer hasta 6 subcultivos. ¿Y se acuerdan que era un subcultivo? A ver, ¿quién se acuerda que era un subcultivo? ¿Qué era un subcultivo? El glosario importantísimo, ¿verdad? ¿Qué era el subcultivo? Bueno, revisarán, ¿verdad? Transferencia del explante o medio de cultivo fresco, ¿no es cierto? En el primer caso, in vivo son plantas sépticas, acuérdense del pozo séptico, y en cambio, en la in vitro son plantas asépticas que se llaman vitroplantas. Vitroplantas. In vivo, solo se puede conservar el patrón de crecimiento. Es decir, una semillita da origen a una planta completa.
In vitro se puede conservar y puedo alterar el patrón de crecimiento. Tengo una planta solita, hago micropropagación, o puedo tener un callo y puedo tener un brote de nuevo. Se necesita mayor tiempo para la mejora genética. Acá se puede acortar la mejora genética. Y hay algunos elementos que ya acá en vivo no se pueden hacer y que solo es posible in vitro. Se puede inducir o inhibir un proceso. Yo con las hormonas tengo la posibilidad de jugar. Yo cuando hice mi posgrado en Cuba, hice una subespecialidad en hormonas, ¿no? Y en ese momento, cuando yo realmente hice la subespecialidad, no pensaba que iba a tener tanta utilidad. Y realmente en los estudios que hemos hecho en el laboratorio, hemos jugado con las concentraciones hormonales. Es decir, uno puede inducir, puede inhibir, puede acelerar, puede retardar. Si uno generalmente utiliza meristemos, se puede tener plantas libres de virus. ¿Por qué? Porque los meristemos son estructuras vegetales de la planta que todavía no están íntimamente soldadas al sistema vascular. Y como no están íntimamente soldadas todavía al sistema vascular, escapan del ataque de microorganismos, especialmente virus y bacterias. Recuerden que los virus no son ni vivos ni inertes. Algunos dicen que los virus generalmente son componentes de ADN y ARN, la razón por la cual el virus del COVID-19 no puede encontrar una vacuna porque cada vez está mutando. Entonces, si yo utilizo meristemos, incluso hay la posibilidad de limpiar la planta de virus. Y limpiar incluso enfermedades endógenas. ¿Qué será una enfermedad endógena? Ya dije la vez que era endógeno. ¿Qué será una enfermedad endógena? Endógena, ¿qué será? ¿Qué será endógeno? A ver, fíjense. Eso quedamos casi al último, ya estar al último de los términos. Endógeno, ¿qué era endógeno? Endógeno. De carácter interno. De carácter interno. Es decir, incluso se pueden eliminar enfermedades que estén internamente contaminando el sistema vascular del explante. Se pueden tener callos y a partir de los callos brotes de nuevo. Eso en vivo ya no puedo hacer. La propagación segura, especialmente de especies en peligro de extinción, por ejemplo, cinchona. Cinchona es muestra de ello, ¿no? Nosotros hemos logrado realmente, cinchona en el campo tiene 0% de regeneración natural. En el vivero más o menos 10 a 15%. En el laboratorio se puede tener hasta 70% de germinación. Es decir, se incrementa la tasa de multiplicación potencial. La propagación es más rápida y más segura, especialmente en especies comerciales. Miren, por ejemplo, banano, Jordi. Banano es una especie preciosa. Algún rato les he contado la experiencia que tuvimos en banano trabajando con una niña de agronomía que hizo su tesis, ¿no? Y ella realmente obtuvo una inmensa cantidad de material vegetal utilizando meristemos caulinares. Otra pregunta para la siguiente clase, Jordi. ¿Qué es un meristemo caulinar? ¿Qué es un meristemo caulinar? Y eso lo ponemos en el glosario. Meristemo caulinar. Preguntas. ¿Qué más? Mayor número de plantas por unidad de superficie. Se puede hacer micropropagación. La propagación de especies de carácter medicinal. Miren, ahorita hay muchas empresas en el Ecuador y particularmente en Loja que están interesados en la producción de plantas para horchatas, ¿no? Y realmente se han dado cuenta de que puede ser una alternativa tener mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie a través de vitroplantas, ¿no? Necesitamos menos espacios. Las plantas medicinales que se en el campo necesitan mayores espacios. Acá en un espacio muy pequeño podemos tener una inmensa cantidad de plantas. Yo me acuerdo cuando yo recién regresaba de mi posgrado de Cuba, estábamos recién queriendo instalar el laboratorio. Ni siquiera había laboratorio, ¿verdad? A mí me tocó prácticamente instalar el laboratorio porque no había absolutamente nada. Y yo venía con unas ideas inmensamente grandes que quería hacer y bueno, en ese tiempo el decano de la facultad en la que yo trabajaba y trabajo ahora, fue el que contribuyó para que yo me vaya a estudiar en Cuba y le digo, bueno, ingeniero, usted ya me envió, ahora construyamos un laboratorio. Y bueno, con la ayuda de él y la universidad construimos un laboratorio que era de primer orden, realmente en base a lo que había estudiado en Cuba. Y me acuerdo que un día llegó un orquidiólogo. Un orquidiólogo son los amigos de las orquídeas, ¿no? Y este señor se había ido a un congreso, me acuerdo, en Maracaibo, en Venezuela, nunca me olvido de aquello, y había comprado en unas botellas, unas orquídeas híbridas, Eva, híbridas, es decir, producto de cruzamiento. Entonces, por ejemplo, tenía unas catleyas que habían cruzado catleya, la morada con la blanca, y había una belleza de plantas. En cada frasco, había comprado 4 frascos, y para el tiempo de ahora, en ese tiempo no había dólares todavía, pongamos que cada frasco había costado $50. Entonces él había invertido en los 5 frascos $200. Pero en cada frasco había siquiera unas 500 plantas. En cada frasco había 500 plantas. Entonces él cuando había comprado, imagínense, eran híbridas y ellos les pasa dinero por la cabeza a los orquidiólogos, él dijo, solo vendiendo, qué sé yo, de esas ya recupero la inversión. Pero viene acá a Loja, las saca a sembrarlas en su invernadero, ¿qué te dice? Le murieron todas. Y cuando se le murió ya el segundo frasco, que no salvó nada, llegó al laboratorio. Y un día me dijo, vea, ingeniero, ¿sabe que yo quiero hacer un convenio con ustedes en la universidad? Quiero que me ayuden a hacer la adaptación de estas plantas, que tengo aquí cantidad para poder realmente hacer el proceso de adaptación. Y es lo que vamos a hablar entonces, Eva, en su momento, cómo se hace el proceso de adaptación. Hay la posibilidad de formar híbridos somáticos. Y aquí viene la pregunta que estaba destinada, Eva, muchas gracias por hacerme acuerdo. ¿Qué es un híbrido somático? Y los híbridos somáticos contribuyen al mejoramiento genético. Cuando sepan en otra clase qué es un híbrido somático, van a entender fácilmente.
Y la otra, se puede tener una planta haploide. ¿Qué será una planta haploide? A ver, ¿qué será una planta haploide? ¿Qué será? Que presenta en el núcleo de la célula cromosomas simples. Ya, muy bien. Otra definición más sencillita, ¿qué será una planta haploide? ¿Qué será una planta haploide? ¿Qué será una planta haploide? Para el glosario, planta haploide, aquella que tiene la mitad de la información genética. ¿Ustedes creen que in vivo se pueda tener una planta haploide? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá tener una planta haploide in vivo? Digo que no. Imposible. Muy raro, solo que hay una mutación. Muy raro. Imposible. Todas las plantas realmente son plantas somáticas. Son plantas somáticas. Pero por cultivo de tejidos podemos tener una planta haploide. Pero esa planta haploide generalmente es una planta infértil, porque tiene solo un solo juego de cromosomas. Y al tener un solo juego de cromosomas, generalmente es una planta fértil, pero a través de procesos de mutación o utilizando productos químicos como la colchicina. Pongan en el glosario colchicina, sustancia química mutagénica que duplica la información genética. Sustancia química mutagénica que duplica la información genética. Sustancia química mutagénica que duplica la información. Entonces, la colchicina es una sustancia que si yo realmente la roceo sobre una planta haploide, puede duplicar la información genética. Puede duplicar la información genética. Y la siguiente pregunta para la siguiente clase, Jordi. ¿Qué explante utilizaría para tener una planta haploide por cultivo de tejidos? Jordi. ¿Me repite la pregunta, por favor? A ver, les repito. ¿Qué tipo de explante utilizaría para tener una planta haploide? ¿Qué tipo de explante utilizaría para tener una planta haploide? Entonces, los haploides son fundamentales para poder contribuir al mejoramiento genético. Eso prácticamente en la naturaleza imposible cumplir. Algunos realmente dicen que es raro, así, pero de 1 a 1 millón posiblemente puede tenerse en la naturaleza una planta haploide, es decir, que haya tenido la capacidad de reducir el número de cromosomas. Por cultivo de tejidos vegetales se puede hacer aquello y se puede duplicar la información genética al utilizar una sustancia mutagénica. ¿Qué es mutación? ¿Qué es mutación? ¿Qué es una mutación? Si no está, póngala en el glosario. Mutación. ¿Qué es una mutación? Mutación. Mutación. Una alteración alteración del código genético. Alteración del código genético. Y ahora sí viene entonces para comenzar a responder de alguna manera, aunque eso lo vamos a ir respondiendo a lo largo de la asignatura, la pregunta de la señorita Eva. ¿Cuáles son las fases por las cuales pasa el cultivo de tejidos vegetales? Y aquí también quise resumirlo para no poder realmente poner todo lo que dicen los investigadores. Yo básicamente contemplo que existen 4 fases en el cultivo de tejidos vegetales. La primera fase, que es la fase de implantación de los tejidos y se hace en condiciones asépticas. ¿Qué es la fase de implantación? Es decir, es cuando el investigador comienza a investigar en una especie forestal. Por ejemplo, otra niña que está trabajando en el proyecto Cinchona, ella trabajó en la fase de implantación de Cinchona y creo que en unos 15 días posiblemente ya está exponiendo su tesis. ¿Qué se necesita para hacer implantación? Primero, seleccionar una planta plus o una planta élite, lo que hizo el proyecto Cinchona. Es decir, repito nuevamente, la planta élite plus tiene características feno y genotípicas sobresalientes, ¿no? De esa planta se toma un explante, ya saben lo que es un explante. A ese explante hay que hacerle un aislamiento, ya saben lo que era un aislamiento. ¿Qué era un aislamiento? ¿Qué era un aislamiento? ¿Qué era el aislamiento? Ponerlo en, como decir, en un lugar solo. No. Por eso tienen que estudiar el glosario. Ven, aislamiento es la preparación del explante antes de la inoculación in vitro. Entonces tenemos el explante, vayan recorriendo, ¿verdad? Tenemos la planta plus seleccionada, de ahí tomamos un explante, hacemos el aislamiento, es decir, lo preparamos, luego hacemos la desinfección del explante, posteriormente lo volvemos a hacer un aislamiento porque después de la desinfección el explante como que se daña. Entonces con un bisturí le eliminamos las partes muertas, las partes dañadas, eso se llama el aislamiento. Luego hacemos la inoculación. Una vez que ha sido inoculado, tenemos que identificar, porque para mí realmente la parte investigativa, si no tiene una cuestión científica, si no tiene una cuestión de diseño experimental, definitivamente no es investigación. Entonces, es de fundamental identificar si hay un tratamiento. Luego hacemos el proceso de incubación. Entonces, incubación creo que no estaba en el glosario. Incubación, entonces, es colocar los tejidos in vitro, controlando factores físicos y ambientales. Controlando factores físicos y ambientales. Colocación entonces de los tejidos in vitro, ¿no? Entonces, controlando factores físicos y factores ambientales. Entonces, lo vamos a colocar en el cuarto de incubación para poder controlar temperatura, luz, humedad relativa, fotoperiodo, intensidad lumínica. Controlamos. Está incubado. Y luego hacemos las evaluaciones.
¿Cuál es el objetivo de esta fase? El objetivo de esta fase es tener el mayor porcentaje de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. Y realmente, en base a investigaciones realizadas por muchos autores, generalmente se dice que la fase de implantación es aceptable cuando yo tengo el 70% de sobrevivencia y el 30% de mortalidad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo inoculé 100 explantes, está permitido que se me contaminen 30 y que me queden 70. ¿Entienden? Es decir, repito, esta fase tiene por objetivo tratar de que los explantes se puedan implantar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo recién empecé en Cuba ya las prácticas de inoculación. Me acuerdo que la primera siembra que hice de 200 explantes se me contaminaron toditos. 0% sobrevivencia, 100% de contaminación. Entonces, ese no es el objetivo de la fase de implantación. La fase de implantación es tratar de que el tejido realmente se adapte a las condiciones controladas para continuar con la siguiente fase. La segunda fase, en cambio, es la fase de proliferación o brotación. Se hace igual en condiciones asépticas. Ahí ya se puede partir de una vitroplanta, es decir, una planta que esté en condiciones controladas. Ahí tengo otra tesista que está trabajando con vitroplantas de cinchona. ¿Qué hace? A la vitroplanta la saca del envase de vidrio, le hace el aislamiento, pero ya no necesita hacer desinfección. Tomarán en cuenta aquello, verán. No necesita hacer desinfección porque esa planta ya se cree que está creciendo en condiciones controladas y por lo tanto no está afectada por microorganismos. Se hace la inoculación igual, se hace la identificación, se hace la incubación que decíamos en antes y finalmente hacemos la evaluación. Para mí la investigación realmente es per se cuando yo tengo la capacidad de hacer evaluaciones partiendo de un diseño experimental. Es decir, lo que dice el método científico, que realmente se pueda tener observaciones y el experimento permita luego hacer la interpretación de resultados para tener conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Así no tener el mayor porcentaje de sobrevivencia, el menor porcentaje de mortalidad, el mayor número de brotes por explante. Es decir, esta fase es para yo tener mayor cantidad de brotes. Y lógicamente les decía de que esta fase yo la puedo repetir hasta 6 veces. Es decir, para tener mayor cantidad de brotes por unidad de superficie en espacios reducidos. En esto se basa la micropropagación. Es decir, yo puedo hacer hasta 6 subcultivos, ¿verdad? Es decir, si partí de un solo explante, ahora si pongo el ejemplo de la cinchonita que germinó, le subdividí en explantes y sembré en un medio de brotación o en un medio de proliferación, ¿no? Y entonces puedo subcultivar 6 veces y partiendo de un solo brote, que si yo puedo llegar a tener 500, 600, ¿no? Es decir, no se recomienda hacer más de 6 subcultivos porque comienza a haber degeneración genética. ¿Qué será degeneración genética? ¿Qué será degeneración genética? Que va perdiendo como que los genes que... Muy bien, va perdiendo vitalidad el tejido. Entonces, para el glosario de generación genética, los tejidos van perdiendo vitalidad, ¿no? Si yo hago más subcultivos, es más o menos como cuando, no sé, ustedes han escuchado que decían antes, no sé si ahora te hacen inicial, dice, no te casarás con tu prima, verás, porque puede haber mucha consanguinidad. Pasa exactamente igual con los tejidos. Puede haber una degeneración, en este caso, genética, ¿no? Entonces, estamos en la segunda fase. Entramos a la tercera fase, que es el enraizamiento en condiciones asépticas, ¿no? Partimos de una vitroplanta igual, hacemos aislamiento, hacemos inoculación, identificación, incubación y evaluación. Pero, ¿qué evaluamos aquí? Igual, que no haya contaminación, tener el máximo porcentaje de sobrevivencia, pero el número de raíces por explante. Es decir, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de tener una planta completa, que esa planta tenga raíz y tallo, y luego sí, pasar a la siguiente fase que es la siguiente y que de alguna manera voy a contestar en algo ahora, la pregunta que me hacía la señorita Eva. Cuarta fase, que es la fase de adaptación o aclimatación, y esta ya es en condiciones sépticas. Recuerden que la anterior era todavía en condiciones asépticas. Esta es en condiciones sépticas. Es decir, en condiciones en donde yo ya lo puedo hacer en ambiente natural, ya hay mayores posibilidades de contaminación por microorganismos. Entonces, la vitroplanta Eva la saco al invernadero y la someto en un proceso de adaptación durante 8 a 15 días. Durante ese tiempo comienzo a remover las tapas y luego puedo hacer el trasplante al sustrato, ¿no? Controlando factores ambientales como luz, temperatura, humedad, fotoperiodo. Eso vamos a definir exactamente cuando nos toque estudiar esta temática. Y luego hacemos el proceso de evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? El objetivo de esta fase es tener el mayor porcentaje de sobrevivencia. Por ejemplo, 70% y un 30% de mortalidad. ¿Y por qué se justifica? Se justifica justamente porque si yo tengo 100 plantas que he producido en el laboratorio, de esas sobreviven 70 y se mueren 30. Es justificable debido a la gran cantidad de plantas que han sido micropropagadas. Y de esa manera, lógicamente, yo voy a tener mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie.
Estas fases, estas 4 fases son las que vamos a ir viendo, Eva, a lo largo de la asignatura con lujo de detalle, ¿sí? Así que cuando llegamos al proceso de adaptación, ahí voy a explicar mucho más qué hay que hacer para que la vitroplanta se pueda adaptar. No sé si pude absolver en algo la inquietud, Eva, por favor. Sí, Eva. ingeniero, justamente. Ya. En su momento voy a volver a explicar qué pasa en cada una de esas fases. Pero el objetivo fundamental es tener el mayor porcentaje de sobrevivencia, 70%, con un menor porcentaje de mortalidad. Y definitivamente ahí está el éxito. Ahí está el éxito. Entonces, muy buena la pregunta, Eva. Muchísimas gracias por esa pregunta súper pertinente. ¿Por qué? Porque definitivamente el éxito del cultivo de tejidos consiste en pasar paulatinamente. La vitroplanta que está creciendo, verán en el interior del vidrio, es heterótrofa. ¿Qué quiere decir heterótrofa? ¿Qué quiere decir heterótrofa? ¿Qué quiere decir heterótrofa? Necesita nutrientes de otro. Produce su propio alimento. No produce que no produce su propio alimento y necesita un cuidado. No hace fotosíntesis. Entonces la vitroplanta cuando está creciendo en el interior del vidrio se comporta, ¿verdad? Se comporta, no es, se comporta como heterótrofa. Entonces el éxito radica en pasar paulatinamente de la condición de heterótrofa a autótrofa con los mayores porcentajes de sobrevivencia. Ahí radica el éxito, ahí radica el éxito. Es decir, en que yo la vitroplanta, mire, la vitroplanta que está creciendo ahí en el interior del vidrio se comporta como heterótrofa. Se comporta nomás, verán. No es que es. ¿Qué significa? Es más o menos como cuando uno, no sé, todavía no tiene trabajo y le ayudan en la casa. No es que uno sea vago, sino que uno se comporta por la situación actual que está viviendo. Pasa exactamente igual. Es dependiente. ¿Perdón? Que es dependiente. Es dependiente, ¿no es cierto? Entonces, acá se vuelve heterótrofa porque prácticamente encuentra en el medio de cultivo todo. Entonces, el éxito del cultivo de tejidos vegetales, el éxito depende en tratar de conseguir los mayores porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. ¿Cómo? Haciendo que paulatinamente la vitroplanta pase de vivir en una condición de planta heterótrofa a una planta autótrofa. Y una vez que pasa a vivir en condiciones autótrofas, puede seguir solita. Yo siempre comparo eso cuando se le enseña a un niño a caminar, ¿no? Es decir, cuando se le enseña a caminar y coge la manito. Si usted lo suelta, se cae. Pero una vez que el niño empieza a caminar, se va solito. Estos temas, lógicamente, los voy a profundizar a lo largo, entonces, de la asignatura. ¿Estamos? No sé si quedó claro, tal vez. Sí, ingeniero. Ingeniero, por favor, ¿me podría ayudar con el concepto de degeneración genética? Degeneración genética. Degeneración genética, pérdida de vitalidad, en este caso de las plantas, ¿no? Pérdida de vitalidad de las plantas por una alteración de su código genético, Tenemos casi 20 minutos. ¿Puedo hacer una síntesis jugando de algo o ya quieren irse? Les consulto, por favor. Sí, sí se puede hacerlo. ¿Sí podemos? ¿Le consulto? Ya, vamos entonces. Les voy a enviar a ustedes. Vamos a ver si les voy a enviar a ustedes. Entonces, voy a poner en el chat. Voy a poner en el chat algo para poder jugar. Y quiero que entonces vaya. Creo que nos demoramos unos 6 minutos. Ya. Por favor, ese link que les pongo ahí, ábranlo en su computadora o donde estén, ¿sí? Ábranlo, por favor, y me avisan cuando ya estén listos para iniciar a jugar sobre lo que hemos venido aprendiendo. Por favor, todos pongan el link. Entonces, yo estuve revisando las pruebas de ustedes y me parecieron extraordinarias, un rendimiento maravilloso. Yo no soy de los profesores que hablo quién les dio biología, no me interesa. Yo veo realmente que el rendimiento de ustedes es muy bien. Además, conozco el grupo humano que son ustedes. Por favor, entonces, todos ya están listos. Me avisan cuando ya estén listos. Vamos a iniciar entonces para ratificar lo que me pusieron. ¿Estamos? Para ratificar lo que me pusieron en la pruebita del día, vamos a ratificar. Todavía no se me abre el link. A ver. Me está cargando la página, ingeniero. Ya. Vamos a ver entonces si podemos. A ver, aquí ya se le cargó. Ya está Viviana, está Carmen, está Eva, está Jonathan, está Lucho Bravo, está Luis Miguel, ¿ya? Yo voy controlando acá, verán, yo los puedo ver a ustedes, así que tranquilos. Está Anita, está Joao, ¿ya están?
Me avisan, por favor. Ya está Patricia, se incorporó Patricia también. Rapidito, a ver qué podemos hacer para no, a mí no me gusta realmente abusar de la confianza de ustedes invadiendo tiempo para otra asignatura. Está Dani, ya entró Dani también, ya entró Dani, ya entró Yajaira. Por favor, para la próxima clase les ofrezco los resultados y ahí me dicen ustedes si quieren que la califiquemos o no. Yajaira, Mayra, Yomes, no sé quién sea Yomes. Pondrá por favor los nombres de ustedes. Fíjense, no sé quién sea Yomes. ¿Cómo le califico a Yomes? ¿Cómo le califico a Yomes? ¿Quién es Yomes? O Yames. Perdón, Inge, soy yo, pero sí, pero sí póngame nombre y apellido. Dije nombre y apellido. Laura Celio. Sí, le pongo ahora. Ya, perfecto, empezamos. Jonathan Merino, empezamos. Los resultados. Ingeniero, ¿me puede revisar si ya me encuentro yo? Ya, ¿Quién es? No me nombró, soy Javier. ¿Quién es? Javier. Javier, la ingeniera. Fabiolita, no la veo. Fabiolita, a ver, hágale de nuevo. Está. Ya está. Entonces empezamos, por favor, atenti. Empezamos entonces a aprender jugando. Y si avanzamos, creo que los resultados les doy la próxima clase. Empezamos. Empieza en 3 segundos, en 2 segundos, en 1 segundo. Empezó. Vamos, empezamos. Contesten. Los resultados los voy viendo acá yo. Aquí quiero ver, ustedes tienen un rendimiento súper elevado en biología. Súper elevado en biología. Yo vi su rendimiento. Está súper bueno. Estamos haciendo un quiz en este momento. Recuerden que las preguntas se cierran rápido. Es una prueba en vivo. Es una prueba en vivo para aprender jugando. Perfecto. Estamos aprendiendo jugando. Estamos jugando, ¿no? Como jugar Nintendo, ¿no? Les voy a quitar la musiquita mejor. ¿O quieren que les deje la musiquita? ¿Quieren que les deje la musiquita? Ingeniero, no sé qué pasó, pero no puedo en mi caso. No aparecen las preguntas. Siguiente, nada más. Solo tiene como jugar un juego, ¿no? Como jugar 2 juegos que ustedes hacen en el celular, ¿no? No, que la diseñé para poder... Este se llama un quiz. Un quiz que es aprender jugando. ¿Quieren que les ponga la musiquita o les quito la musiquita? Para que se concentren, mejor les quité la musiquita. ¿Está bien? Ay, no sé qué pasó. ¿A quién le pasó algo? A mí, ingeniero. Joana Elizabeth. No, Carmen, no sé qué pasó, pero no me salió la pregunta. Ya. Recuerden que tienen que venir siguiente nomás. Siguiente. Vayan viendo la línea de tiempo, ¿verdad? La línea de tiempo está avanzando. Recuerden que el quiz dura 6 minutos. 6 minutos. Así que está por terminar, ¿verdad? 6 minutos. Es aprender jugando. De lo que estamos aprendiendo en el glosario, en los contenidos, y que de alguna manera me va a corroborar lo que ustedes me dijeron en la prueba que hice la semana anterior, en donde prácticamente un promedio muy bueno, que yo estoy muy satisfecho, pero lo quiero corroborar con aquello, con una prueba en vivo, ¿no? Con una pruebita en vivo, que es para aprender jugando, ¿no? Tengo que aprender a jugar, ¿sí? Sí, es jugar, ¿no? Es jugar como ustedes juegan en el celular, ¿no? Es todo. Entonces, en vez de estar jugando cuestiones que no son apropiadas, estamos jugando cuestiones apropiadas, para no jugar cuestiones inapropiadas. Y aquí entonces voy a ver si en verdad lo que me contestaron en la prueba se corrobora con la prueba que estamos haciendo ahorita, que es un ranking, ¿no? Que es un ranking, es aprender jugando. ¿Y qué significa? Que significa un quiz, ¿no? Un quiz, es decir, aprender jugando. Ya va el 63%, verán, tomarán en cuenta que la prueba, pues, tiene un tiempo, ¿no? Es una prueba en vivo, en tiempo real. Y a mí me van apareciendo todas las preguntas que ustedes están contestando acá, me van aprendiendo realmente. Ahorita está liderando la tabla de posiciones Yajaira. Lo sigue Mayrita. La sigue, cambió Viviana, pasó a segundo lugar. Mayrita León en tercer lugar. Ana Cristina en cuarto lugar.
Jonathan Merino subió. Ana Cristina subió al segundo lugar. Subió al primer lugar Mayra León. Yajaira bajó al segundo. Ana Cristina se va al tercero. Viviana está en el cuarto. Jonathan Merino está en el quinto. En el sexto está Patricia Chamba. Subió. Ana Cristina nuevamente conserva el liderato. Yajaira subió nuevamente al primer lugar. Ana Cristina está es como el fútbol. A mí que me encantaba narrar fútbol. Dice mi mamá, cuando era chiquito me gustaba narrar fútbol. Así estoy en mi papayala. Mayra subió a primer lugar. Jonathan a segundo. Yajaira a tercero. Ana Cristina bajó al cuarto lugar. Viviana está en el quinto. Pero se recupera en este momento Jonathan Merini sube al primer lugar. Mayra está en el segundo. Recuerden que ya estamos avanzando en la prueba. Vamos 68%. Jonathan conserva igual con 8.460 puntos. Subió Mayrita con 8.640. Subió, trepó. Yajaira subió con 9.270. Jonathan Merino 9.380. Están liderando los dos. Está a punto de terminar la prueba. Está como Carapaz cuando está liderando la carrera en España, ¿no? Sigue Jonathan primerito. Cambió la cuestión. No, Jonathan nuevamente, solo por un ratito no le dio chance a Yajaira. Tercer lugar Mayra, cuarto lugar Ana Cristina, quinto Patricia, sexto Fabiola, séptimo Dani, octavo Viviana, noveno Eva, Luis Bravo, 10, 11 Luis Miguel, 12, solo están 17 en la prueba. Algunos creo que no pudieron entrar, no sé qué pasó. Jonathan no se despega de la punta, está en 1.230 puntos. Yajaira 1.100, Mayra León 1.070, Ana Cristina 9.000. Bajó un puesto Ana Cristina y subió Fabiolita Romero con 9.200. Ana Cristina se quedó con 9.000. Jonathan sigue punteando, ya se fue largo, 13.440. Yajaira Alvarado tiene 12.120. Están jugándose el segundo puesto entre Mayrita y Yajaira. Fabiola subió al cuarto. El cambio bajó al sexto, Ana Cristina subió al quinto. 70%, estamos a 30% de terminar la prueba. Estamos al 30%. Jonathan no desapega, no se quita de la punta. Sigue ahí, sigue manteniendo la punta. Yajaira sigue manteniendo el segundo lugar. Mayrita el tercer lugar. Solo hay premio para el primero, segundo y tercero. Fabiola Romero sigue en el cuarto. Ana Cristina en el quinto. Dani en el sexto. Y los quiero ver los de la prueba que tenían 5, incluso alguien creo que tenía 6, ¿ah? No los veo, no asoman. Estoy corroborando lo que pasó en la prueba. Mayrita pasó a primer lugar, 15.110. Jonathan lo desplazó al segundo lugar, 14.000. Yajaira subió al segundo, 14.970. Jonathan bajó al tercer lugar, Fabiola su cuarto. Se mantiene en el quinto, Ana Cristina. En el quinto está Dani, en el sexto Eva Cueva. Eva está subiendo. James que tenía la nota más alta de la prueba, está en último lugar. James, a ver qué pasó. Mayrita sigue en el primer lugar, afianzándose, tiene 15. Mi internet está súper lento y la verdad. Yajaira 14.970. Jonathan Merino 14.560. Fabiola Romero se mantiene en cuarto puesto. Ana Cristina en quinto. Están en quinto empatados Dani Troya y Ana Cristina, sexto Patricia Chamba, séptimo Viviana Aguirre, sigue Mayrita León liderando, estamos a 25% que se termine la prueba, ya completamos el 100%, Mayra León se mantiene con 15.910, Yajaira Alvarado 14.970, Jonathan Merino 14.560, bajó del primero al tercero, Patricia Chamba subió al cuarto puesto, 12.000, está atropellando Patricia, Viviana subió al quinto, Fabiola bajó al sexto, Ana Cristina bajó al séptimo, igual con Dani Troya. A ver, Mayrita sigue liderando con 15. Ya se me acabó el tiempo a mí, creo. Ya, no sé, pero si puede contestar. Hay una posibilidad de que le da un comodín para rectificar alguna pregunta. Hay un comodín ahí que le pone para poder rectificar una pregunta. Primer puesto sigue Mayrita, primer puesto. Mayra León, 15.910. Yajaira Alvarado. Ya estamos por terminar. No pudo haberse terminado a Cristina el tiempo porque todavía tenemos el tiempo. Son 6 minutos. A mí ya se me acabó. Ingeniero, creo que ya se me acabó también el tiempo. ¿Ya? Sí, a mí también ya se me acabó el tiempo. Perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿quién todavía tiene tiempo? A ver, de una vez vamos a dar los resultados.
De una vez vamos a dar los resultados. A ver, ¿alguien todavía tiene tiempo? Para no dar todavía. ¿Alguien todavía tiene tiempo? ¿Alguien tiene tiempo? Yo. Sí. Luis Miguel Ochoa subió al 6º puesto. Perfecto. Luis Miguel Ochoa subió al 6º puesto. Mayrita sigue primero, 15.910. Pero Luis Miguel está atropellando. Si tiene tiempo puede llegar. Si tiene tiempo puede llegar. Subió Luis Miguel Ochoa al cuarto. Miren, él tuvo una estrategia, ¿no? Fíjense, todo en la vida hay que tener una estrategia. Todo en la vida hay que tener una estrategia. Por eso les decía esa frase que dice que las cosas más importantes y lindas de la vida no son cosas, ¿verdad? No son cosas. Son momentos, son emociones, son recuerdos, son lecciones, son cuestiones aprendidas, ¿no? ¿Sí? Para mí el juego no pudo funcionar. No sé qué pasó, se quedó ahí. Ya ingresé primero. Carmen. Carmen, ya. A ver, seguimos. No sé. ¿Quién todavía tiene tiempo? ¿Quién todavía tiene tiempo? ¿Quién todavía tiene tiempo? Si no, ya para dar los resultados. Creo que nadie más. Ya, nadie más. Resultados. Tabla de posiciones. Primer lugar, Mayrita León con 15.910. Segundo, Yajaira Alvarado con 14.970. Tercero, Jonathan Merino con 14.560. Los tres primeros son los que realmente, como en el podio, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y voy a dar solo para la información de los demás. En el cuarto está Patricia Chamba. En el quinto está Luis Miguel Ochoa Sainz. En el sexto, Viviana Aguirre. En el séptimo, Dani Troya. En el octavo, Luis Bravo. En el noveno, Fabiola Romero. En el décimo, Ana Cristina. En el onceavo, Eva. En el doceavo, Jordi. En el 13, Joao. 14, Fabián Chimbo. En el 16, Fabiola Romero. Laura C. Pondrán los apellidos, por favor. David Cartuche. En el séptimo, 18, Laura Celi. Carmen Cuenca. Jonathan, no sé cuál Jonathan sea. Llames. Y en el último está Carmen. Entonces los resultados son esos. Quería corroborar la prueba para ver cómo estaba, ¿no? Y lógicamente yo vi que, miren, incluso los que tuvieron la mejor prueba no estuvieron apareciendo acá, entonces vamos a prender la camarita para irlos terminando entonces el día de hoy, ¿no? Entonces ya están los 3 puestos que habíamos definido. Les consulto, ¿quieren que esto lo considere dentro de la calificación? ¿Sí o no? No. No, porque algunos teníamos problemas de conexión. Pero esta es una técnica de poder aprender jugando. Así como en el celular ustedes juegan, qué sé yo, a muchos juegos y todas cuestiones, aprendemos acá en cambio en base a lo que estamos aprendiendo. Muy bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, para mí ha sido un verdadero honor y un singular privilegio trabajar con ustedes el día de hoy. Si Diosito así lo permite, entonces nos vemos el próximo jueves 5. Así que aprovechen de este feriado, tengo un poco para combinar el estudio con el descanso. No se olviden de ser excelentes personas, de ser buenos seres humanos, de tratar realmente a las personas que más quieren desde lo más infinito del corazón, decirles definitivamente lo importante que son. Y recuerden que lo que no se nomencla no existe. Y el conocimiento viene realmente, decíamos que es para poder tener conocimiento hay que tener atención, motivación y emoción. Hay que emocionarse. Y que todo es circunstancial porque llega, sucede y pasa. Y el éxito viene acompañado de conocimiento, esfuerzo y actividad. Siempre estoy recordando aquello. No se olviden la tarea que hay que cumplir de toda la vida. Así que si Diosito así lo permite, nos vemos en la próxima sesión de trabajo. Que les vaya extraordinariamente bien, que tengan un resto de semana buena y que aprovechen de este feriado para combinar el trabajo con el estudio y descansar un poco. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Que pasen extraordinariamente bien. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Tengo un buen día.